Spanish. Spanish.
Spanish. Spanish.
Spanish. Spanish.
Spanish.
Desde Salt Lake City, Utah, presentamos otro programa de música y palabras de inspiración con el coro del tabernáculo de la manzana del templo. La música estará bajo la dirección de Mac Wilberg, con Brian Mathias y Richard Elliott al órgano. Las palabras de inspiración serán presentadas por Lloyd Newell.
miramos una bellota, vemos más que una bellota. Desconocemos su potencial de llegar a ser un poderoso roble que producirá más bellotas. No nos preocupa que dicho proceso lleve décadas y que su crecimiento sea tan lento, pues sabemos que una bellota no va a permanecer como tal para siempre. Cuando miramos una vida humana, aún la propia, ¿qué vemos? Vivir no solo implica avanzar en años, no se supone que sigamos siendo para siempre tal cual somos ahora. Al igual que la bellota, nuestro propósito es llegar a ser algo más grande. Somos creados para crecer y progresar, y por ello tenemos el anhelo innato de esforzarnos por lograr cosas mejores. Claro que puede llevarnos tiempo alcanzar nuestro máximo potencial. Todos cometemos errores. Nos enfrentamos a incertidumbres y a ambigüedades. Experimentamos temor y también fe, dicha y consuelo, certezas y dudas. Somos muy parecidos al afligido padre que le dijo a Jesús: creo, ayuda a mi incredulidad. Pero eso no debe desanimarnos, ya que crecemos más cuando, al igual que ese padre, admitimos nuestras carencias y buscamos ayuda divina. Sí, la vida es una larga caminata por un extenso sendero, pero nos ayuda a tener una visión de nuestro destino. Pensar en el propósito de la vida, leer escritos sagrados, obedecer las leyes de Dios nos mantiene en ese curso. Y aprender de la vida de seres humanos ejemplares nos ayuda a lo largo de la senda. Sabemos que hay alguien a quien podemos acudir, en quien podemos confiar de todo corazón. Él es el camino y la verdad y la vida. Él nos muestra la senda de la bondad, del perdón, del valor y de la compasión. Nos ofrece la verdad en cuanto a quiénes somos y por qué estamos aquí. Él nos promete una vida plena, tanto en la tierra como en la eternidad. Con tal fin fuimos creados, para llegar a ser, con el transcurso del tiempo, más parecidos a Él. Tal es el camino, la verdad y la vida. Así que al recordar cuán milagroso es que algo pequeño como una bellota llegue a ser algo tan grande como un roble, elevemos al Señor este sincero ruego. Ayúdanos a ser más como tú eres.
Así llegamos al final de otro de nuestros programas semanales de música y palabras de inspiración, celebrando los 90 años de transmisión ininterrumpida. Esperamos volver a encontrarnos pronto. Que la paz les acompañe hoy y siempre. The Son of Man must suffer many things, and be rejected of the elders and of the chief priests and scribes, and be killed. And after 3 days rise again. Be it far from thee, Lord. This shall not be unto thee. Get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me. Thou savest not the things that be of God, but those that be of men. If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross and follow me. For whosoever will save his life shall lose it. And whosoever will lose his life for my sake shall find it. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels. And then he shall reward every man according to his works. Verily I say unto you, there be some standing here who shall never taste death till they see the Son of Man coming in his kingdom. From the Conference Center De conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo y cariño a aquellos que estén participando de esta reunión en todo el mundo, mediante radio, televisión, internet o transmisión vía satélite. La música de esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo,
bajo la dirección de Mac Wilberg, con Brian Mathias y Richard Elliott al órgano. El coro inició con «Qué maravillosas tus obras», y ahora cantará «Bandera de Sión». La primera oración la ofrecerá el elder O. Vincent Halleck, quien fue relevado el día de ayer como miembro de los 70. Luego el coro cantará Oración de un niño. Nuestro querido Padre Celestial, con gratitud en nuestros corazones nos reunimos esta mañana para agradecerte por traernos aquí todos juntos a la conferencia general a escuchar los mensajes de tus siervos y escuchar de nuestros líderes esta mañana. Estamos agradecidos por el profeta Russell M. Nelson. Padre, te oramos por tu guía, que pueda estar con nosotros en este día, que podamos entender y llegar a saber los mensajes que se van a dar, de que podemos ser buenos y que podemos
allegarnos a otros. Te pedimos que nos bendigas ahora en esta sesión de conferencia y que tu Espíritu esté con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. We will now be pleased to hear. Ahora tendremos el privilegio de escuchar al elder Garrett W. Gong del Quórum de los 12 Apóstoles. A él le seguirá la hermana Cristina B. Franco, quien sirve como segunda consejera de la Presidencia General de la Primaria. Luego, el elder Dieter F. Uchtdorf del Quórum de los 12 Apóstoles nos dirigirá la palabra.
Queridos hermanos y hermanas, un niño de la primaria está aprendiendo a orar. Gracias por la letra A, la letra B, la letra G. La oración del niño continúa. Gracias por las letras X, Y, Z. Querido Padre Celestial, gracias por el número 1, el número 2. La maestra de la primaria se preocupa, pero espera. El niño dice, gracias por el número 5, el número 6. Y gracias por mi maestra de la primaria. Ella es la única que me ha permitido terminar mi oración. El Padre Celestial escucha la oración de todos los niños. Con amor infinito, nos invita a venir, creer y pertenecer por convenio. Este mundo está lleno de espejismos, engaños y artimañas. Muchas cosas parecen ser transitorias y superficiales. Cuando dejamos de lado las máscaras, las pretensiones y la aprobación o desaprobación del público, anhelamos algo más que lo superficial y temporal, una relación efímera o la búsqueda de intereses mundanos. Afortunadamente, hay un camino hacia las respuestas que son importantes. Al encontrarnos ante los grandes mandamientos de Dios de amarlo a Él y a quienes nos rodean por convenio, no lo hacemos como forasteros ni como invitados, sino como sus hijos en casa. La antigua paradoja sigue siendo cierta. Al despojarnos del yo mundano por pertenecer al convenio, llegamos a ser nuestro mejor yo eterno, libre, vivo, real, y definimos nuestras relaciones más importantes. Pertenecer al convenio es hacer y guardar promesas solemnes con Dios y los unos con los otros, mediante ordenadas sagradas, que invitan al poder de la divinidad a manifestarse en nuestras vidas. Cuando prometemos todo lo que somos, podemos llegar a ser más de lo que somos. Pertenecer al convenio nos brinda lugar, una historia y la capacidad de llegar a ser. Produce fe para vida y salvación. Los convenios divinos se convierten en una fuente de amor por Dios y de parte de Él, y de ese modo en amor por los demás y de ellos. Dios, nuestro Padre Celestial, nos ama más y nos conoce mejor de lo que nos amamos o nos conocemos nosotros mismos. La fe en Jesucristo y el cambio personal brindan misericordia, gracia y perdón. Estos alivian el dolor, la soledad y la injusticia que experimentamos en la mortalidad. Por ser Dios, nuestro Padre Celestial quiere que recibamos el don más grande de Él, su gozo, su vida eterna. Nuestro Dios es un Dios de convenios. Por naturaleza, Él guarda convenios y muestra misericordia. Sus convenios perduran mientras dure el tiempo o exista la tierra, o haya sobre la faz de ella un hombre a quien salvar. No estamos destinados a deambular en la incertidumbre y la duda en la vida terrenal, sino a regocijarnos en las preciadas relaciones del convenio, que son más fuertes que los lazos de la muerte. Las ordenanzas y los convenios de Dios son universales en sus requisitos e individuales en sus oportunidades. En la justicia de Dios, cada persona de todo lugar y edad puede recibir las ordenanzas de salvación. Se aplica el albedrío. Las personas eligen si aceptan las ordenanzas que se brindan. Las ordenanzas de Dios proporcionan guías en su senda de los convenios. Al plan de Dios para llevar a sus hijos a casa lo llamamos el plan de redención, el plan de salvación, el plan de felicidad. La redención, la salvación, la felicidad celestial son posibles porque Jesucristo obró esta expiación perfecta. El pertenecer a Dios y caminar unos con otros en su senda de los convenios es ser bendecidos por pertenecer al convenio. En primer lugar, pertenecer al convenio se centra en Jesucristo como mediador del nuevo convenio. Todas las cosas pueden obrar para nuestro bien cuando somos santificados en Cristo en el convenio del Padre. Aquellos que permanecen fieles hasta el fin reciben toda bendición buena y prometida. El bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios es ser bendecidos en todas las cosas temporales e espirituales y morar con Dios en un estado de interminable felicidad. A medida que honramos nuestros convenios,
A veces podemos sentir que estamos en compañía de ángeles, y lo estaremos, con aquellos a quienes amamos y que nos bendicen este lado del velo y aquellos del otro lado del velo. Recientemente, en el cuarto de un hospital, la hermana Gong y yo vimos un ejemplo sublime y amoroso de lo que significaba pertenecer al convenio. Un joven padre necesitaba un trasplante de riñón. Su familia había llorado, ayunado y orado para que recibiera uno. Al enterarse de que acababan de encontrar un riñón, su esposa dijo en voz baja: «Espero que la otra familia esté bien». En las palabras del apóstol Pablo, el pertenecer al convenio es ser juntamente consolado con vosotros por la fe que tenemos en común, vosotros y yo. A lo largo del camino de la vida, podemos perder la fe en Dios, pero Él nunca pierde la fe en nosotros. Es decir, Él siempre espera nuestra llegada. Él nos invita a venir o a regresar a los convenios que marcan su senda. Él espera listo para abrazarnos, incluso cuando aún estamos lejos. Cuando miramos con el ojo de la fe en busca de los patrones o la trayectoria marcada por nuestras experiencias, podemos ver sus tiernas misericordias y su estímulo, especialmente en nuestras pruebas, penas y desafíos, así como en nuestras alegrías. No importa cuán a menudo tropecemos o caigamos, si seguimos avanzando hacia Él, Él nos ayudará, paso a paso. Segundo, el Libro de Mormón es evidencia que podemos sostener en nuestra mano de lo que es pertenecer al convenio. El Libro de Mormón es el instrumento prometido para el recogimiento de los hijos de Dios que se profetizó como un nuevo convenio. Al leer el Libro de Mormón, por nuestra cuenta y con otras personas, en silencio, en voz alta, podemos preguntar a Dios con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, y recibir por medio del poder del Espíritu Santo la confirmación de Dios que el Libro de Mormón es verdadero. Esto incluye la certeza de que Jesús es nuestro Salvador, que José Smith es el profeta de la restauración y que la Iglesia del Señor lleva su nombre, la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Por medio del convenio antiguo y moderno, el Libro de Mormón les habla a ustedes, que son los hijos de Lehi, hijos de los profetas. Sus antepasados recibieron la promesa del convenio de que ustedes, sus descendientes, reconocerían una voz en el Libro de Mormón como si fuese desde el polvo. Esa voz que perciben al leer les testifica que son hijos del convenio y que Jesús es su buen pastor. En las palabras de Alma, el Libro de Mormón nos invita a cada uno a concertar un convenio con el Señor, de que lo serviremos y guardaremos sus mandamientos, para que Él derrame su Espíritu más abundantemente sobre nosotros. Cuando queremos cambiar para bien, como dijo alguien, para dejar de ser miserables y ser felices siendo felices, nos volvemos receptivos a la dirección, ayuda y fortaleza. Por convenio, podemos llegar a pertenecer a Dios y a una comunidad de creyentes fieles y recibir las bendiciones prometidas en la doctrina de Cristo, ahora mismo. La autoridad del sacerdocio restaurada para bendecir a todos sus hijos es una tercera dimensión de pertenecer al convenio. En esta dispensación, Juan el Bautista y los apóstoles Pedro, Santiago y Juan vinieron como mensajeros glorificados de Dios a restaurar su autoridad del sacerdocio. El sacerdocio de Dios y sus ordenanzas hacen más preciados los lazos en la tierra y pueden sellar los lazos del convenio en el cielo. El sacerdocio puede bendecir literalmente desde la cuna hasta la tumba, desde la bendición de un bebé hasta la dedicación de la tumba. Las bendiciones del sacerdocio sanan, consuelan, aconsejan. Un padre estaba enojado con su hijo hasta que, al darle al hijo una tierna bendición del sacerdocio, recibió el amor que perdona. Una querida joven que era la única miembro de la iglesia en su familia no estaba segura del amor de Dios por ella hasta que recibió una inspirada bendición del sacerdocio. Por todo el mundo, los nobles patriarcas se preparan espiritualmente para dar bendiciones patriarcales. Cuando el patriarca les pone las manos sobre la cabeza, él siente y expresa el amor de Dios por ustedes. Les pronuncia el linaje en la casa de Israel y menciona bendiciones del Señor. La esposa de un patriarca, manifestando una consideración que es común,
me contó de cómo ella y su familia invitan al Espíritu, especialmente los días en que el papá está dando bendiciones patriarcales. Finalmente, las bendiciones de pertenecer al convenio llegan cuando seguimos al profeta del Señor y nos regocijamos en vivir bajo convenio, incluyendo el del matrimonio. El matrimonio por convenio se vuelve supremo y eterno, al preferir cada día la felicidad de nuestro cónyuge y familia antes que la nuestra. A medida que el yo se convierte en nosotros, progresamos juntos, envejecemos juntos, nos hacemos jóvenes juntos. Conforme nos bendecimos el uno al otro a lo largo de toda una vida en que nos olvidamos de nosotros mismos, descubrimos que nuestros gozos se santifican en el tiempo y la eternidad. Si bien las situaciones varían, cuando hacemos todo lo que podemos, lo mejor posible, y le pedimos su ayuda y la procuramos con sinceridad a lo largo del camino, el Señor nos guiará, a su manera, por medio del Espíritu Santo. Los convenios matrimoniales son vinculantes por elección mutua de quienes los hacen, un recordatorio del respeto que nosotros y Dios sentimos por el albedrío y por la bendición de su ayuda cuando ambos la procuramos. Los frutos de pertenecer al convenio a lo largo de las generaciones familiares se dejan sentir en nuestros corazones. Permítanme ilustrar con unos ejemplos personales. Cuando la hermana Gong y yo nos enamoramos y pensamos en casarnos, aprendí sobre el albedrío y las decisiones. Por un tiempo, vivíamos en 2 países y 2 continentes diferentes. 2 diferentes continentes. Es por eso que puedo decir con sinceridad que recibí un doctorado en Relaciones Internacionales. Cuando pregunté, Padre Celestial, ¿debo casarme con Susan? Sentí paz. Pero cuando aprendí a orar con verdadera intención, Padre Celestial, amo a Susan y quiero casarme con ella. Prometo que seré el mejor esposo y padre que pueda ser. Fue cuando actué y tomé mis mejores decisiones. Fue cuando sentí las confirmaciones espirituales más poderosas. Ahora, en nuestras familias Gong y Lindsay, los árboles familiares, las historias y las fotografías Family Search nos ayudan a descubrir y conectarnos mediante las experiencias vividas de pertenecer al convenio entre generaciones. Para nosotros, entre los respetados progenitores están la bisabuela Alice Blower Bangeter, quien tuvo 3 propuestas de matrimonio en un día, y posteriormente le pidió a su esposo que le agregara un pedal a su mantequera para que pudiera batir la mantequilla, tejer y leer al mismo tiempo. El bisabuelo Lokwei Char llevó a sus hijos en la espalda y las pocas pertenencias de su familia sobre un burro mientras cruzaban los campos de lava en la gran isla de Hawái. La dedicación y el sacrificio de las generaciones de la familia Char bendicen a nuestra familia hoy. La abuela Mary Alice Powell Lindsay quedó con 5 hijos pequeños cuando repentinamente murieron su esposo y su hijo mayor, con solo unos días de diferencia. Fue viuda durante 47 años y crió a su familia con el amor sustentador de los líderes locales y miembros. Durante esos largos años, la abuela le prometió al Señor que si Él le ayudaba, ella nunca se quejaría. El Señor la ayudó y ella nunca se quejó. Hermanos y hermanas, tal como lo testifica el Espíritu Santo, todo lo que sea bueno y eterno se centra en la realidad viviente de Dios, nuestro Padre eterno, y de su Hijo Jesucristo y su expiación. Nuestro Señor Jesucristo es el mediador del nuevo convenio. Testificar de Jesucristo es un objetivo mediante convenio del Libro de Mormón. Por juramento y convenio, la autoridad del sacerdocio restaurado de Dios tiene como fin bendecir a todos los hijos de Dios por medio del matrimonio por convenio, las generaciones de la familia y las bendiciones personales, entre otros. Nuestro Salvador declara: Yo soy el Alfa y la Omega, Cristo el Señor. Sí, soy Él, el principio y el fin, el Redentor del mundo. Estando con nosotros desde el principio, Él está con nosotros hasta el final, por pertenecer nosotros al convenio. De ellos testifico en el sagrado y santo nombre de Jesucristo. Amén.
Una de mis canciones favoritas de la primaria comienza así. Yo soy de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo sé quién soy, sé el plan de Dios, lo seguiré con fe. Creo en Jesucristo el Salvador. Qué declaración tan sencilla y hermosa de las verdades que creemos. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sabemos quiénes somos. Sabemos que Dios es el Padre de nuestro espíritu. Somos sus hijos y Él nos ama. Antes de venir a la tierra, vivíamos con Él en el cielo. Conocemos el plan de Dios. Estuvimos con Él cuando lo presentó. Todo el propósito de nuestro Padre Celestial, su obra y su gloria, es permitirnos a cada uno disfrutar de todas sus bendiciones. Él nos ha dado un plan perfecto para lograr su propósito. Nosotros entendimos y aceptamos ese plan antes de venir a la tierra. Jesucristo es el fundamento del plan de Dios. Por medio de su expiación, Jesucristo llevó a cabo el propósito de su Padre e hizo posible que todos nosotros disfrutáramos de la inmortalidad y la exaltación. Satanás o el diablo es enemigo del plan de Dios y lo ha sido desde el principio. El albedrío o la facultad de escoger es uno de los dones más grandes que Dios ha dado a sus hijos. Debemos elegir entre seguir a Jesucristo o a Satanás. Estas son verdades sencillas que podemos compartir con los demás. Les voy a dar un ejemplo de cuando mi madre compartió verdades sencillas como esa, solo por estar dispuesta a tener una conversación y reconocer esa oportunidad. Hace muchos años mi madre y mi hermano iban a Argentina de visita. Ya que a mamá nunca le gustó viajar en avión, le pidió a uno de mis hijos que le diera una bendición de consuelo y protección. Él recibió la impresión de bendecir a su abuela con guía y dirección del Espíritu Santo para fortalecer y conmover el corazón de los que estuvieran deseosos de aprender el Evangelio. En el aeropuerto de Salt Lake, mi madre y mi hermano conocieron a una niña de 7 años que regresaba a casa con su familia después de un viaje de esquiar. Al percatarse sus padres de cuánto tiempo había pasado hablando con mi mamá y mi hermano, se unieron a la conversación. Se presentaron como Eduardo, María Susana y su hija Yada Paul. La conexión fue natural y cálida con esa linda familia. Todos estaban entusiasmados de viajar juntos en el mismo vuelo a Buenos Aires, Argentina. Durante la conversación, mi madre se dio cuenta de que hasta ese momento ellos nunca habían escuchado sobre la Iglesia Restaurada de Jesucristo. Una de las primeras preguntas que Susana hizo fue: ¿podría contarme sobre el hermoso museo que tiene la estatua de oro arriba? Mi madre le explicó que el hermoso edificio no era un museo, sino un templo del Señor en el que se hacen convenios con Dios para poder regresar a vivir con Él algún día. Susana le confesó a mamá que antes de su viaje a Salt Lake había orado pidiendo algo que fortaleciera su espíritu. Durante el vuelo, mi madre testificó del Evangelio de manera sencilla pero poderosa e invitó a Susana a buscar a los misioneros en su ciudad. Susana le preguntó a mi mamá: ¿cómo puedo encontrarlos? A lo que mamá contestó: no hay manera de que los pases por alto. Serán 2 jóvenes de camisa blanca y corbata o 2 jovencitas bien vestidas. Siempre llevan una placa con su nombre y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Las familias intercambiaron números de teléfono y se despidieron en el aeropuerto de Buenos Aires. Susana, quien desde entonces es una buena amiga mía, me ha dicho muchas veces que se sintió muy triste cuando se separaron en el aeropuerto. Dijo: tu mamá resplandecía. No puedo explicarlo, pero brillaba de tal forma que yo no quería separarme de ella. En cuanto Susana regresó a su casa, ella y su hija Yada compartieron la experiencia con la madre de Susana, que vivía a solo unas cuadras de su casa. En el trayecto, Susana vio a 2 jóvenes caminando por la calle vestidos tal como mi mamá le había dicho. Detuvo el auto a mitad de la calle, salió y les preguntó:
¿son ustedes por casualidad de la Iglesia de Jesucristo? Le dijeron que sí. ¿Son misioneros?, les preguntó. Los dos contestaron, sí, somos misioneros. Luego les dijo, súbanse a mi auto, tienen que venir a mi casa a enseñarme. 2 meses después, María Susana se bautizó. Su hija Yada también se bautizó al cumplir 9 años. Seguimos trabajando con Eduardo, a quien amamos sin importar lo que pase. A partir de entonces, Susana se ha convertido en una de las mejores misioneras que he conocido. Es como los hijos de Mosía, llevando muchas almas a Cristo. En una de nuestras conversaciones le pregunté, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo compartes el Evangelio con los demás? Me dijo, es muy sencillo. Todos los días antes de salir de casa, oro a nuestro Padre Celestial que me guíe hacia los que necesiten el Evangelio en su vida. A veces llevo un libro de Mormón para compartir, o tarjetas de obsequio de los misioneros, y cuando empiezo a hablar con alguien, simplemente les pregunto si han oído de la iglesia. Susana también dijo, en otras ocasiones simplemente sonrío cuando espero por el tren. Un día un hombre me miró y me dijo, ¿por qué sonríe? Lo cual me tomó un poco desprevenida. Le respondí, sonrío porque estoy feliz. Luego dijo, ¿y qué la tiene tan feliz? Le respondí, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y eso me hace feliz. ¿Has oído hablar de ella? Cuando dijo que no, ella le entregó una tarjeta de obsequio y lo invitó a asistir a los próximos servicios dominicales. El siguiente domingo, ella lo recibió en la puerta. El presidente Dallin H. Oaks ha enseñado, hay 3 cosas que todos los miembros pueden hacer para ayudar a compartir el Evangelio. Primero, podemos orar y pedir el deseo de ayudar en esta parte fundamental de la obra de salvación. Segundo, podemos guardar los mandamientos. Los miembros fieles siempre tendrán el Espíritu del Salvador consigo para guiarlos a medida que procuren participar en la gran obra de compartir el Evangelio restaurado de Jesucristo. Tercero, podemos orar para recibir inspiración sobre lo que nosotros podemos hacer para compartir el Evangelio con los demás y orar con el compromiso de actuar de acuerdo con la inspiración que reciban. Hermanos, hermanas, niños y jóvenes, ¿podemos ser como mi amiga Susana y compartir el Evangelio con los demás? ¿Podemos invitar a un amigo que no sea de nuestra religión a asistir con nosotros a la iglesia el domingo? ¿O quizás compartir un ejemplar del libro de Mormón con algún familiar o amigo? ¿Ayudar a otras personas a encontrar sus antepasados en Family Search? ¿Compartir con los demás lo que hemos aprendido durante la semana al estudiar Ven, sígueme? ¿Podemos ser más como nuestro Salvador Jesucristo y compartir aquello que nos brinda gozo en nuestras vidas? La respuesta a todas estas preguntas es sí, podemos hacerlo. En las Escrituras leemos que, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, se nos manda a obrar en su viña en bien de la salvación de las almas de los hombres. Esta obra de salvación incluye la obra misional de los miembros, la retención de conversos, la activación de los miembros menos activos, la obra del templo y de historia familiar y la enseñanza del Evangelio. Hermanas y hermanos, el Señor nos necesita. En Doctrina y Convenios, Él nos ha enseñado, ni os preocupéis tampoco de antemano por lo que habéis de decir, mas atesorad constantemente en vuestras mentes las palabras de vida, y os será dado en la hora precisa la porción que le será medida a cada hombre. Además nos ha prometido, y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo, y me traéis aun cuando fuere una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. Y ahora, si vuestro gozo será grande con un alma que me hayáis traído al reino de mi Padre, cuán grande no será vuestro gozo si me trajereis muchas almas. La canción de la primaria con la que comencé termina con esta profunda afirmación. Creo en Jesucristo el Salvador. Su nombre honraré, lo bueno haré, iré tras su luz, su verdad proclamaré.
Testifico que estas palabras son verdaderas y que tenemos un amoroso Padre en los cielos, que está esperando que acudamos a Él para bendecir nuestra vida y la vida de los que nos rodean. Que tengamos el deseo de llevar a nuestros hermanos y hermanas a Cristo. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. I believe in the Savior Jesus Christ. I'll honor His name. I'll do what is right. I'll follow His light. His truth I will proclaim. I bear witness that these words are true and that we have a loving Father in heaven who is waiting for us to turn to Him, to bless our lives and the lives of those around us. May we have the desire to bring our brothers and sisters to Christ, is my prayer. In the name of Jesus Christ. Amen. Thank you, Sister Franco. Gracias, hermana Franco. Elder Gong, gracias al coro, gracias al presidente Nelson y a la primera presidencia por una magnífica conferencia general hasta ahora. Una encantadora novela de fantasía para niños que se escribió hace muchos años empieza con la frase: en un agujero en el suelo vivía un hobbit. La historia de Bilbo Bolsón trata sobre un hobbit por demás común y corriente, al que se le presenta una oportunidad extraordinaria, la maravillosa oportunidad de una aventura y la promesa de una gran recompensa. El problema es que la mayoría de los hobbits que tienen amor propio no quieren saber nada de aventuras. Su vida es plena comodidad. Si pueden, disfrutan de 6 comidas diarias y pasan todo el día en el jardín intercambiando relatos con visitantes, cantando, tocando instrumentos musicales y deleitándose con las alegrías sencillas de la vida. Sin embargo, cuando a Bilbo se le presenta la posibilidad de una gran aventura, algo emerge de lo más profundo de su corazón. Comprende que desde el principio el viaje le resultará desafiante y hasta peligroso, existiendo la posibilidad de no poder regresar. Sin embargo, el llamado a la aventura ha llegado a lo más recóndito de su corazón. Y así, este hobbit, común y corriente, deja atrás la comodidad y emprende el camino en pos de una gran aventura que lo llevaría hasta su destino y de regreso a casa. Quizá una razón por la que muchos nos identificamos con esa historia es porque también es nuestra historia. Hace mucho tiempo, antes de que naciéramos, en una época disipada por el tiempo y opacada en la memoria, también se nos invitó a embarcarnos en una aventura propuesta por Dios, nuestro Padre Celestial. La aceptación de esa aventura implicaría dejar la comodidad y la seguridad de estar en su presencia. Implicaría venir a la tierra para seguir un camino incierto y lleno de peligros y de pruebas desconocidas. Sabíamos que no sería fácil, pero sabíamos también que obtendríamos tesoros valiosos como un cuerpo físico y la capacidad de experimentar las intensas alegrías y aflicciones de la vida terrenal. Aprenderíamos a esforzarnos, a buscar y a batallar, y descubriríamos verdades acerca de Dios y de nosotros mismos. Por supuesto, sabíamos que cometeríamos muchos errores por el camino, pero también se nos prometió que a causa del gran sacrificio de Jesucristo, podríamos ser limpios de nuestras transgresiones, refinados y purificados en el Espíritu, y algún día resucitar y reunirnos con nuestros seres queridos. Aprendimos lo mucho que Dios nos ama. Puesto que Él nos dio la vida y quiere que tengamos éxito, preparó a un Salvador para nosotros. No obstante, dijo nuestro Padre Celestial, podrás escoger según tu voluntad, porque te es concedido. Algunos elementos de esta aventura terrenal
debieron preocupar y hasta aterrorizar a los hijos de Dios, ya que muchos de nuestros hermanos y hermanas espirituales decidieron oponerse a ella. Mediante el don y el poder del albedrío moral, decidimos que valía la pena arriesgarnos por lo que podríamos aprender y llegar a ser eternamente. Fue así que, al confiar en las promesas y el poder de Dios y de su amado Hijo, aceptamos el desafío. Yo lo hice, y ustedes también lo hicieron. Estuvimos de acuerdo en dejar la seguridad de nuestro primer estado y embarcarnos en nuestra gran aventura hasta su destino y de regreso a casa. Sin embargo, la vida terrenal suele distraernos, ¿no es así? Tendemos a perder de vista nuestra búsqueda y preferimos la comodidad y lo fácil más que el crecimiento y el progreso. Aún así, algo innegable permanece en lo profundo de nuestro corazón que anhela un propósito más elevado y noble. Ese anhelo es uno de los motivos por los que las personas se sienten atraídas al Evangelio y a la Iglesia de Jesucristo. El Evangelio restaurado es, en cierto modo, una renovación del llamado a esa aventura que aceptamos hace mucho tiempo. El Salvador nos invita cada día a hacer a un lado nuestra comodidad y seguridad y unirnos a Él en el camino del discipulado. Existen muchas curvas en ese camino. Hay colinas, valles y desvíos. Puede haber incluso, metafóricamente hablando, arañas y gnomos y quizás 1 o 2 dragones. Pero si uno permanece en la senda y confía en Dios, con el tiempo encontrará el camino hacia su glorioso destino y el regreso a su hogar celestial. Así que, ¿cómo empiezan? Es bastante sencillo. Primero, inclinen el corazón hacia Dios. Tienen que escogerlo. Esfuércense cada día por encontrarlo. Aprendan a amarlo y luego permitan que ese amor los inspire a aprender, entender y seguir sus enseñanzas. Se nos da el Evangelio restaurado de Jesucristo de una manera clara y sencilla, de modo que hasta un niño pueda entender. Al mismo tiempo, el Evangelio de Jesucristo tiene las respuestas a las preguntas más complejas de la vida y es de tal profundidad y magnitud que aún en toda una vida de estudio y reflexión, apenas podremos comprender una pequeña porción. Si vacilan durante esta aventura porque cuestionan su capacidad, recuerden que el discipulado no consiste en hacer las cosas a la perfección, sino en hacerlas con la debida intención. Mucho más que sus habilidades, es lo que deciden hacer, lo que muestra quiénes realmente son. Incluso cuando cometan errores, pueden elegir no rendirse, sino descubrir su valentía, seguir adelante y elevarse. Esa es la gran prueba a lo largo del camino. Dios sabe que no son perfectos, que en ocasiones cometerán errores, mas Él los ama, tanto cuando flaquean como cuando triunfan. Como todo padre amoroso, Él simplemente quiere que sigan esforzándose con verdadera intención. El discipulado es como aprender a tocar el piano. Quizás todo lo que se puede hacer al principio es tocar una versión apenas reconocible de la melodía Palitos Chinos. Pero si siguen practicando, las melodías sencillas un día se convertirán en maravillosas sonatas, rapsodias y conciertos. Es posible que ese día no llegue durante esta vida, pero llegará. Todo lo que Dios les pide es que sigan esforzándose conscientemente. Hay algo interesante, casi paradójico, en cuanto a este camino que han elegido.
La única forma de progresar en la aventura del Evangelio es ayudar a otras personas a progresar también. El ayudar a los demás es la senda del discipulado. La fe, la esperanza, el amor, la compasión y el servicio nos refinan como discípulos. Por medio de nuestro esfuerzo para ayudar al pobre y al necesitado, para tender la mano al afligido, nuestro propio carácter se purificará y magnificará. Nuestro espíritu se agrandará y nos elevaremos un poco más. No obstante, no se puede esperar que este amor sea remunerado. No puede ser el tipo de servicio que espera reconocimiento, adulación o favores. Los verdaderos discípulos de Jesucristo aman a Dios y a sus hijos, sin esperar recibir nada a cambio. Amamos a los que nos decepcionan, a quienes no les caemos bien, incluso a los que se burlan o abusan de nosotros o intentan hacernos daño. Cuando ustedes llenan el corazón con amor puro de Cristo, no dejan lugar para el rencor, para la crítica o la humillación, y guardan los mandamientos de Dios porque lo aman. En el proceso, lentamente llegan a ser más semejantes a Cristo en sus pensamientos y acciones. ¿Qué aventura podría ser mayor que esta? La tercera cosa que nos esforzamos por hacer bien en este trayecto es tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo y no avergonzarnos de ser miembros de su iglesia. No escondemos nuestra fe, no la enterramos. Por el contrario, hablamos de nuestro trayecto con los demás de forma normal y natural. Eso es lo que hacen los amigos. Conversar sobre las cosas que son importantes para ellos, las cosas íntimas del corazón y que marcan la diferencia en su vida. Eso es lo que deben hacer. Cuenten su historia y experiencias como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A veces, esas historias harán reír a la gente, otras los harán llorar, y aún otras ayudarán a las personas a seguir adelante con paciencia, resiliencia y valor para enfrentar otra hora, otro día y acercarse un poco más a Dios. Compartan sus experiencias en persona, en las redes sociales, en todas partes. Una de las últimas cosas que Jesús les dijo a sus discípulos fue que debían ir por todo el mundo y compartir la historia del Cristo resucitado. Hoy nosotros también aceptamos con gozo esa gran comisión. ¿Qué mensaje glorioso tenemos para compartir? Gracias a Jesucristo, todo hombre, mujer y niño puede regresar con seguridad a su hogar celestial y allí morar en gloria y rectitud. Hay aún más buenas nuevas que vale la pena compartir. Dios se ha aparecido al hombre en nuestra época. Les recuerdo que Dios no necesita que vendan el Evangelio restaurado ni la Iglesia de Jesucristo. Él simplemente espera que no lo escondan debajo de un almud. Y si la gente decide que la Iglesia no es para ellos, esa es su decisión. No significa que ustedes hayan fracasado. Sigan tratándolos con amabilidad. Tampoco quiere decir que nunca vuelvan a invitarlos. La diferencia entre los contactos sociales superficiales y el discipulado valiente y compasivo es una invitación. Amamos y respetamos a todos los hijos de Dios sin importar su posición en la vida, sin importar su raza o religión, sin importar las decisiones que hayan tomado en la vida. Por nuestra parte, diremos: vengan y vean, descubran por ustedes mismos cómo el caminar por la senda del discipulado será gratificante y ennoblecedor. Invitamos a las personas a venir y ayudar, mientras procuramos hacer del mundo un lugar mejor.
y decimos, vengan y quédense. Somos sus hermanos y hermanas. No somos perfectos. Confiamos en Dios y procuramos guardar sus mandamientos. Únanse a nosotros y nos harán mejores. Y en el proceso, ustedes también llegarán a mejorar. Emprendamos esta aventura juntos. Después de que nuestro amigo Bilbo Bolsón sintiera que el llamado a la aventura le conmovía interiormente, decidió descansar bien por la noche, disfrutar de un buen desayuno y empezar su viaje apenas amaneciera. Cuando Bilbo despertó, se dio cuenta de que su casa era un desastre y casi se olvidó de su noble plan. Pero entonces su amigo Gandalf llegó y le preguntó, ¿cuándo vas a acompañarnos? Para alcanzar a sus amigos, Bilbo tuvo que decidir por sí mismo qué hacer. De este modo, el hobbit, por demás común y corriente, salió tan deprisa por la puerta hacia la senda de la aventura que olvidó el sombrero, el bastón y el pañuelo. Y hasta dejó su segundo desayuno sin acabar. Quizá esta sea una lección también para nosotros. Si ustedes y yo hemos sentido el impulso de unirnos a la gran aventura de vivir y compartir lo que nuestro amoroso Padre Celestial nos ha preparado hace mucho tiempo, les aseguro que hoy es el día de seguir al Hijo de Dios y nuestro Salvador en su senda de servicio y discipulado. Podríamos pasar toda la vida esperando ese momento en que todo encaja perfectamente, pero ahora es el momento de comprometernos por completo a buscar a Dios, ministrar a los demás y compartir nuestras experiencias con otras personas. Dejen atrás el sombrero, el bastón, el pañuelo y la casa desordenada. A los que ya estamos caminando por esa senda les digo, tengan valor, compasión y confianza y sigan adelante. A los que han dejado la senda, por favor, regresen. Vuelvan a unirse a nosotros. Hágannos más fuertes. Y para aquellos que aún no han empezado, ¿por qué demorar? Si quieren experimentar las maravillas de esta gran travesía espiritual, comiencen su propia gran aventura. Hablen con los misioneros, hablen con sus amigos santos de los últimos días, hablen con ellos sobre esta obra maravillosa y prodigiosa. Es hora de comenzar. Si sienten que su vida podría tener más sentido, un propósito más elevado, vínculos familiares más fuertes y una conexión más cercana con Dios, les rogamos, vengan, únanse a nosotros. Si buscan una comunidad de personas que se esfuerzan por convertirse en las mejores personas que puedan ser, ayudar a los necesitados y hacer de este mundo un lugar mejor, vengan, únanse a nosotros. Vengan a ver en qué consiste este viaje maravilloso, asombroso e intrépido. A lo largo del camino se descubrirán a ustedes mismos, descubrirán el sentido de la vida, descubrirán a Dios, descubrirán el viaje más increíble y glorioso de su vida. De esto testifico, en el nombre de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén. La congregación ahora se unirá al coro para cantar Hazme andar en la luz. Después del himno, tendremos el placer de escuchar al elder Walter F. González, de los 70. A él le seguirá el elder Gary E. Stevenson, del Quórum de los 12 Apóstoles. Esta es la Conferencia General Semestral número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Hace unos 2000 años, el Salvador descendía de la montaña tras enseñar las bienaventuranzas y otros principios del Evangelio. En su camino se le acercó un hombre enfermo de lepra, quien, mostrando reverencia y respeto, se postró ante Cristo para implorar el alivio de sus pesares. Su súplica fue simple: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Su súplica fue simple, y tocándolo, dijo: Señor, si quieres limpiarme. Y el Señor dijo: quiero, sé limpio. Por lo tanto, aprendemos que nuestro Salvador siempre quiere bendecirnos. Algunas bendiciones podrán llegar de inmediato, otras se demorarán más, y algunas incluso podrán concentrarse después de esta vida. Pero en su debido tiempo llegarán. Al igual que el leproso, podemos hallar fuerza y consuelo en esta vida cuando aceptamos la voluntad de Dios, sabiendo que nos quiere bendecir. Podemos encontrar la fuerza para enfrentar cualquier desafío, incluyendo cualquier tentación, y para entender y sobrellevar nuestras circunstancias difíciles. Sin duda, en uno de los momentos más agobiantes de su vida, el Salvador encontró fuerza para prevalecer cuando le dijo a su Padre: hágase tu voluntad. El leproso no presentó su pedido de forma pretenciosa ni demandante. Sus palabras revelan una actitud humilde, pero también el deseo genuino de que la voluntad del Salvador fuese lo que tuviese lugar. Se trata de un ejemplo de la actitud con la cual debemos venir a Cristo. Hemos de venir a Él con la certeza de que la voluntad del Salvador siempre es y siempre será lo mejor para nuestras vidas mortales y eternas. Él posee una perspectiva eterna que nosotros no siempre tenemos. Debemos venir a Cristo con el deseo genuino de que nuestra voluntad sea absorbida en la voluntad de Él, la cual nos prepara para la vida eterna. Resulta muy difícil imaginar el sufrimiento físico y emocional que agobiaba al leproso que acudió al Salvador. La lepra afecta a los nervios y la piel, produciendo desfiguraciones y discapacidades. Resultaba además en un enorme estigma social. El enfermo de lepra debía abandonar a sus seres queridos y vivir aislado de la sociedad. Se consideraba que el leproso era inmundo, tanto física como espiritualmente. Por ello, la ley de Moisés exigía que el leproso usase ropas rasgadas y gritase inmundo a su paso. Enfermos y despreciados, los leprosos terminaban viviendo en casas abandonadas o en tumbas. No es difícil imaginarse que el leproso que se acercó al Salvador llegaba abatido. De un modo u otro, nosotros también podemos sentirnos abatidos, ya sea por acciones propias o por ajenas, por circunstancias dentro o fuera de nuestro control. En esos momentos, podemos poner nuestra voluntad en manos de Él. Hace algunos años, Zulma, mi media naranja, mi esposa, recibió una difícil noticia. Tenía un quiste en la glándula parótida, el cual le crecía aceleradamente. Se le empezó a hinchar el rostro y tenía que someterse a una delicada intervención. Muchas inquietudes le pasaban por la mente y le oprimían el corazón. ¿Era maligno el tumor? ¿Cómo se recuperaría su cuerpo? ¿Se le paralizaría la cara? ¿Qué tan fuerte sería el dolor? ¿Le quedaría el rostro marcado de forma permanente? ¿Regresaría el tumor una vez que lo extirparan? Acostada, incluso cuando no pudo asistir a la boda de nuestros hijos, que iba a llevarse a cabo 2 semanas después, acostada en el quirófano, se sentía abatida. En ese momento de crucial importancia, el Espíritu le susurró que tenía que aceptar la voluntad del Señor. Entonces decidió depositar su confianza en Dios. Sintió fuertemente que cualquiera que fuera el resultado, la voluntad divina sería lo mejor para ella. Pronto la envolvió un sueño quirúrgico. Poco después, escribió con sentido poético en su diario lo siguiente: en la mesa del cirujano me postré ante ti, y rendida mi voluntad ante la tuya, dormida me quedé.
Sabía que podía acudir a ti sabiendo que nada malo puede venir de ti. Ella obtuvo fuerza y consuelo al rendir su voluntad ante la del Padre. Ese día, Dios la bendijo en gran manera. Sea cual sea nuestra circunstancia, podemos ejercer la fe para venir a Cristo y descubrir un Dios en quien confiar. Como escribió Gabriel, mi hijo, dice el profeta que el rostro de Dios resplandece más que el sol, y que su largo cabello es blanco más que la nieve, y que su voz ruge con estruendo como de un río, y a su lado el hombre nada es. Me oprime cobrar conciencia de que nada soy, y busco a tientas un Dios en quien confiar. Y recién así descubro al Dios en quien confiar. Podemos confiar en Él porque nos ama y desea lo mejor para nosotros en toda circunstancia. El leproso llegaba impulsado por el poder de la esperanza. El mundo no le ofrecía soluciones, ni siquiera consuelo. Y por eso, el sencillo toque del Salvador debió ser como una caricia para toda el alma. No podemos más que imaginar los sentimientos de profunda gratitud que este leproso pudo haber experimentado al sentir el toque del Salvador, y más aún cuando escuchó las palabras, «Quiero, sé limpio». El relato cuenta que al instante su lepra fue limpiada. Del mismo modo, también nosotros podemos sentir el toque de su amorosa mano sanadora. ¡Cuán alegría, esperanza y gratitud trae a nuestra alma el saber que el Salvador quiere ayudarnos a ser limpios! Al venir a Él, Dios acudirá a nuestro rescate, ya sea para curarnos o para darnos la fuerza que precisamos a fin de enfrentar cualquier situación. En todo caso, la aceptación de su voluntad, no de la nuestra, nos servirá para entender nuestras circunstancias. Nada malo viene de Dios. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Tal vez no nos retire las cargas de inmediato. A veces puede hacer que sintamos ligeras esas mismas cargas, como lo hizo con Alma y su pueblo. A la larga, por causa de los convenios, las cargas serán quitadas, ya sea en esta vida o en la resurrección. El deseo genuino de que su voluntad sea hecha, junto con la comprensión de la naturaleza divina de nuestro Redentor, nos ayuda a desarrollar la misma fe que demostró el leproso para ser limpio. Jesucristo es un Dios de amor, un Dios de esperanza, un Dios de sanación, un Dios que quiere bendecirnos y ayudarnos a estar limpios. Lo quiso antes de que viniéramos a esta tierra cuando se ofreció a rescatarnos si caíamos en transgresión. Lo quiso en Getsemaní cuando enfrentó un dolor humanamente inconcebible durante la agonía de pagar el precio del pecado. Y lo quiere ahora cuando ruega al Padre por nosotros. Por eso, su voz resuena todavía. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él puede sanarnos y elevarnos porque tiene la capacidad de hacerlo. Tomó sobre sí todos los padecimientos del cuerpo del Espíritu para que sus entrañas fueran llenas de misericordia y para así ayudarnos en todo, e incluso sanarnos y elevarnos. Las palabras de Isaías citadas por Abinadí expresan esto bella y conmovedoramente. Ciertamente Él ha llevado nuestros pesares y sufrido nuestros dolores. Él herido fue por nuestras transgresiones, golpeado por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y con sus llagas somos sanados. Ese mismo principio se enseña en el siguiente poema. Ah, carpintero de Nazaret, ¿te será posible reparar mi destrozado corazón y mi vida destrozada de verdad? Y por su amor y gran bondad, su vida dulce entretejerá con la nuestra destrozada, y vida nueva
creará. Ah, carpintero de Nazaret, si de forma alguna algunas se sienten impuros, oh carpintero de Nazaret, si de forma alguna se sienten impuros o se sienten abatidos, sepan por favor que pueden ser limpios, que pueden ser reparados, porque Él les ama. Confíen en que nada malo puede venir de Él. Por causa de que descendió debajo de todo, Él hace posible que lo que sea que esté destrozado en nuestras vidas pueda ser reparado. Y así nos podemos reconciliar con Dios. Mediante Él, todas las cosas se reconcilian, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vengamos a Cristo dando todo el paso necesario. Al hacerlo, que nuestra actitud sea la de decir: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si lo hacemos, podremos recibir el toque sanador del Maestro, acompañado del dulce eco de su voz que dice: quiero, sé limpio. El Salvador es un Dios en quien podemos confiar. Él es el Cristo, el ungido, el Santo Mesías, de quien testifico en su santo nombre, a saber, Jesucristo. Amén. El día de hoy ofrezco palabras de consejo para ustedes, pero especialmente a ustedes, la nueva generación, los niños de la primaria y los jóvenes. El profeta del Señor en realidad les ama profundamente, el presidente Russell M. Nelson, tanto que se dirigió a ustedes el año pasado en un devocional mundial especial para jóvenes titulado Juventud de Israel. A menudo escuchamos al presidente Nelson decir que ustedes son eso exactamente, la esperanza de Israel, la nueva generación y el futuro de la iglesia verdadera y viviente de Jesucristo sobre la tierra. Mis jóvenes amigos, para comenzar me gustaría compartir dos historias de la familia. Hace años llegué a casa del trabajo y me sorprendió ver salpicaduras de pintura blanca por todas partes. En el suelo, en la puerta del garaje y en nuestra casa de ladrillos rojos. Inspeccioné la situación más de cerca y descubrí que la pintura todavía estaba húmeda. Un rastro de pintura conducía hacia el patio trasero, de modo que lo seguí. Allí encontré a mi hijo de 5 años con una brocha en mano, persiguiendo a nuestro perro. Nuestro hermoso labrador negro tenía la mitad pintada de blanco. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté con voz agitada. Mi hijo se detuvo, me miró al perro, miró la brocha que goteaba de pintura blanca y dijo: solo quiero que se parezca a los perros con manchas negras de la película. ¿Recuerdas? La de los 101 dálmatas. A mí me encantaba nuestro perro, pensaba que era perfecto. Pero aquel día mi hijo tenía otra idea. La segunda historia es sobre el tío abuelo Grover, el tío del padre de mi esposa que vivía en una casa en el campo, lejos de la ciudad. El tío Grover se estaba haciendo mayor. Pensamos que nuestros hijos debían conocerlo antes de que muriera. Así que emprendimos el largo viaje a su humilde casa. Nos sentamos juntos para conversar y presentarle a nuestros hijos. Pero al poco tiempo, nuestros dos pequeños de unos 5 y 6 años quisieron ir a jugar afuera. El tío Grover, al oírlo, se acercó y los miró fijamente. Su rostro envejecido y desconocido asustó un poco a los niños. Les dijo con un tono serio: tengan cuidado, hay muchos zorrillos afuera. Al escucharlo, Lisa y yo nos alarmamos. Estábamos preocupados de que los rociara un zorrillo. Mientras seguíamos conversando, los chicos salieron a jugar. Más tarde, al subir al auto para regresar a casa, les pregunté: ¿vieron algún zorrillo? Uno de ellos respondió: no vimos ningún zorrillo, pero sí vimos un gatito negro con una raya blanca en el lomo.
Esos relatos sobre niños inocentes que descubren algo sobre la vida y la realidad pueden hacernos sonreír, pero también ilustran un concepto más profundo. En el primer relato, nuestro pequeño hijo tenía un hermoso perro como mascota. No obstante, tomó una lata de pintura y con brocha en mano, se dispuso a crear su propia realidad imaginaria. En el segundo relato, los chicos ignoraban felizmente la desagradable amenaza que enfrentaban al encontrar un zorrillo. Al ser incapaces de identificar correctamente lo que en realidad habían encontrado, corrieron el riesgo de sufrir consecuencias lamentables. Esos son relatos de identidad equivocada, suponiendo que lo real es otra cosa. En ambos casos, las consecuencias fueron menores. Muchos en estos días hacen frente a esos mismos problemas a una escala mucho mayor. Son incapaces de ver las cosas como son o están insatisfechos con la verdad, tratando de transformarla en otra cosa que satisfaga sus sentidos o gustos. Y hoy en día hay en juego fuerzas deliberadamente diseñadas para apartarlos de la salud y de la verdad absoluta, y esos engaños y mentiras van más allá de una inocente identidad. Satanás, el padre de las mentiras y el gran engañador, nos haría cuestionar las cosas como realmente son e ignorar las verdades eternas o que las transformemos en algo que parece más placentero. Les hace la guerra a los santos de Dios y ha pasado milenios calculando y practicando la habilidad de persuadir a los hijos de Dios a creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Se ha ganado la reputación de convencer a los mortales de que los zorrillos son solo gatitos o que un poco de pintura se puede transformar a un perro labrador en un dálmata. Veamos ahora un ejemplo de este mismo principio que se encuentra en las Escrituras cuando Moisés, profeta del Señor, afrontó ese mismo problema. Moisés fue arrebatado a una montaña extremadamente alta. Vio a Dios cara a cara y habló con él. Dios enseñó a Moisés sobre su identidad eterna. Aunque era mortal e imperfecto, Dios enseñó que Moisés era a semejanza de mi unigénito y mi unigénito será el Salvador. Moisés, en esta maravillosa visión, contempló a Dios y también aprendió algo importante acerca de sí mismo. Aunque mortal, era un hijo de Dios. Escuchen atentamente lo que sucedió al final de esa grandiosa visión. Y aconteció que Satanás vino para tentarlo diciendo: Moisés, hijo del hombre, adórame. Moisés osadamente respondió: ¿Quién eres tú? Porque he aquí yo soy un hijo de Dios, a semejanza de su unigénito. ¿Y dónde está tu gloria para que te adore? En otras palabras, Moisés dijo: no me puedes engañar porque yo sé quién soy. Fui creado a la imagen de Dios. Tú no tienes su luz ni su gloria, así que, ¿por qué habría de adorarte o caer presa de tu engaño? Ahora presten atención al modo en que Moisés responde. Él declara: vete de aquí, Satanás, no me engañes. Podemos aprender mucho de la poderosa respuesta de Moisés a la tentación del adversario. Los invito a responder de la misma manera cuando sientan la influencia de la tentación. Manden al enemigo de su alma diciendo: vete, tú no tienes gloria. No me tientes ni me engañes, porque sé quién soy. Soy un hijo de Dios y siempre acudiré a mi Dios para pedir su ayuda. El adversario no abandona fácilmente sus motivos destructivos para engañarnos y degradarnos. Desde luego no lo hizo con Moisés, sino que quiso hacer que Moisés olvidara quién era en el plano eterno. Como si estuviera teniendo una rabieta o berrinche infantil, Satanás gritó en alta voz y bramó sobre la tierra y mandó y dijo: yo soy el unigénito, adórame a mí. Repasemos, ¿oyeron lo que él acaba de decir? Yo soy el unigénito, adórame a mí. El gran engañador dijo en efecto:
Puede que sea un labrador negro, pero sí un dálmata moteado y más de tu agrado, y pueda que sea un zorrillo solamente con una raya blanca. Moisés acudió a Dios y recibió su fortaleza divina. Aunque el adversario tembló y la tierra se estremeció, Moisés no cedió. Su voz fue segura. Retírate de mí, Satanás, porque solamente a este único Dios adoraré, el cual es el Dios de gloria. Finalmente, él se apartó de la presencia de Moisés. Después de aparecerse y bendecir a Moisés por su obediencia, el Señor dijo: Bendito eres, Moisés, porque serás más fuerte que muchas aguas. Y he aquí, estoy contigo hasta el fin de tus días. La resistencia de Moisés al adversario es un ejemplo verídico y revelador para nosotros. Independientemente de nuestra etapa en la vida, es un mensaje poderoso para cada uno de ustedes para que sepan qué hacer cuando Satanás trate de engañarlos, porque al igual que Moisés, han sido bendecidos con el don de la ayuda celestial. ¿Cómo pueden hallar esa ayuda celestial como lo hizo Moisés y no ser engañados ni ceder a la tentación? El Señor mismo reafirmó en esta dispensación un canal eficaz para recibir ayuda divina cuando el Señor declaró: Por tanto yo, el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. En palabras sencillas podríamos decir que el Señor, quien conoce el fin desde el principio, conoce las dificultades de nuestros días. Por eso Él ha proporcionado una manera para que resistamos a los desafíos y tentaciones, muchas de las cuales son el resultado directo de las influencias engañosas del adversario y de sus ataques. La manera es sencilla. Por medio de sus siervos, Dios nos habla a nosotros, sus hijos, y nos da mandamientos. Podríamos reiterar el versículo que acabo de citar para decir: Yo, el Señor, llamé a mi siervo, el presidente Russell M. Nelson, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. ¿No es esa una gloriosa verdad? Doy mi solemne testimonio de que el Señor habló a José Smith desde los cielos, comenzando con la primera visión. Él también habla al presidente Nelson en nuestros días. Testifico que Dios se comunicó con profetas en épocas pasadas y les dio mandamientos diseñados para guiar a sus hijos hacia la felicidad en esta vida y la gloria en la venidera. Dios continúa dando mandamientos a nuestro profeta viviente. Los ejemplos abundan. Un equilibrio en la instrucción del Evangelio más centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia. El reemplazo de maestros orientadores y maestras visitantes por el programa de administración. Ajustes en las normas y ordenanzas del templo. Y el nuevo programa Niños y Jóvenes. Me maravilla la bondad y compasión de un amoroso Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo, quienes restauraron la Iglesia del Salvador sobre la tierra y una vez más han llamado a un profeta en nuestros días. La restauración del Evangelio contrarresta los tiempos peligrosos con el cumplimiento de los tiempos. La obediencia a los mandamientos que se les dan a nuestros profetas es la clave no solo para evitar la influencia que nos engaña, sino también para tener gozo y felicidad duradera. Esta fórmula divina es sencilla. La rectitud u obediencia a los mandamientos trae bendiciones, y las bendiciones traen felicidad o gozo a nuestras vidas. Al igual que el adversario trató de engañar a Moisés, él procura engañarlos a ustedes. Él siempre ha fingido ser algo que no es. Trata de ocultar su verdadera identidad y afirma que la obediencia hará que la vida de ustedes sea miserable y les privará de la felicidad. ¿Pueden pensar en algunas de sus tácticas para engañarnos? Por ejemplo, él degrada las consecuencias destructivas de drogas ilícitas y del consumo del alcohol y en cambio sugiere que los hará sentir bien. Nos sumerge en los elementos negativos que pueden existir en las redes sociales, incluidas las comparaciones debilitantes y la realidad idealizada. Él nos expone a otros contenidos dañinos que se encuentran en línea para causar daño o dolor, tales como la pornografía, descarados ataques a otros mediante el ciberacoso y sembrando información errónea a fin de causar duda y temor en nuestros corazones. Él sutilmente susurra: sígueme y de seguro serás feliz.
Las palabras que un profeta del Libro de Mormón escribió hace muchos siglos son relevantes en nuestros días. La maldad nunca fue felicidad. Ruego que reconozcamos los engaños de Satanás por lo que son, que resistamos y veamos más allá de las mentiras e influencias de aquel que desea destruir nuestra alma y robarnos el gozo presente y la gloria futura. Hermanos y hermanas, hemos de continuar siendo fieles y estando alerta, porque esa es la única manera de discernir la verdad y de escuchar la voz del Señor por medio de sus siervos. Porque el Espíritu habla la verdad y no miente. Estas cosas nos son manifestadas claramente para la salvación de nuestras almas, porque Dios las declaró también a los profetas de la antigüedad. Nosotros somos los santos del Dios Todopoderoso, la esperanza de Israel. ¿Flaquearemos? ¿Huiremos sin luchar? No. A Dios honrad, por Él luchad, y por su causa siempre velad. Doy mi testimonio especial del Santo de Israel. Sí, en el nombre de Jesucristo. Testifico de su amor perdurable y de la verdad y la felicidad que hace posible su infinito y eterno sacrificio. Al obedecer sus mandamientos siempre se nos conducirá por el buen camino y no seremos engañados. En el sagrado nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. We are grateful. Agradecemos al coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo la hermosa música de esta mañana. Ahora el coro cantará Firmes creced en la fe. El último discursante de esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Después de sus palabras, el coro concluirá esta reunión cantando Amor divino que rebosa. La última oración la ofrecerá la hermana Becky Craven, segunda consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Defending truth and right.
My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, gracias por todo lo que están haciendo para ayudar a recoger Israel a ambos lados del velo, fortalecer a sus familias y bendecir la vida de los necesitados. Gracias por vivir como verdaderos discípulos de Jesucristo. Ustedes conocen sus 2 grandes mandamientos y les encanta obedecerlos: amar a Dios y amar al prójimo. Durante los últimos 6 meses, la hermana Nelson y yo hemos conocido a miles de santos al viajar a Centro y Suramérica, a las islas del Pacífico y a varias ciudades de Estados Unidos. Al viajar, nuestra esperanza es edificar su fe, pero siempre regresamos con nuestra fe fortalecida por los miembros y amigos que conocemos. ¿Puedo compartir 3 momentos significativos de nuestras experiencias recientes? En mayo, la hermana Nelson y yo viajamos con el elder Garrett W. Gong y la hermana Susan Gong al Pacífico Sur. Mientras estábamos en Auckland, Nueva Zelanda, tuvimos el honor de reunirnos con los imanes de 2 mezquitas de Christchurch, Nueva Zelanda, donde solo 2 meses antes se había asesinado a disparos a devotos inocentes en un acto de terrible violencia. Extendimos nuestras condolencias a aquellos hermanos de otra religión y reafirmamos nuestro compromiso mutuo con la libertad religiosa. También ofrecimos mano de obra voluntaria y ayuda económica modesta para reconstruir sus mezquitas. Nuestra reunión con estos líderes rebosó de tiernas expresiones de hermandad. En agosto, junto con el elder Quentin L. Cook y la hermana Mary Cook, mi esposa y yo conocimos a personas en Buenos Aires, Argentina. La mayoría de ellos no eran de nuestra religión, cuyas vidas habían cambiado gracias a las sillas de ruedas proporcionadas por medio de la organización benéfica Latter-day Saint Charities. Nos inspiraron al expresar gratitud colmada de gozo por su nuevo medio de movilidad. Un tercer momento preciado ocurrió hace solo unas semanas, aquí en Salt Lake City. Provino de una carta singular que recibí en mi cumpleaños de una jovencita a quien llamaré Mary, de 14 años de edad. Mary escribió sobre las cosas que ella y yo teníamos en común. Usted tiene 10 hijos. Nosotros somos 10 hijos. Usted habla mandarín. 7 de los niños de mi familia, incluida yo, fuimos adoptados en China. Así que el mandarín es nuestro idioma natal. Usted es cardiocirujano. Mi hermana ha tenido 2 operaciones a corazón abierto. A usted le agrada la iglesia de 2 horas de duración. A nosotros nos agrada la iglesia de 2 horas de duración. Usted tiene tono musical perfecto. Mi hermano también lo tiene. Él es ciego, como yo. Las palabras de Mary me conmovieron profundamente y revelaron no solo su gran espíritu, sino también la consagración de su madre y su padre. Los santos de los últimos días, tal como otros discípulos de Jesucristo, siempre buscan formas de ayudar, elevar y amar a otras personas. Quienes están dispuestos a ser llamados el pueblo del Señor, están dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros, a llorar con los que lloran y a consolar a los que necesitan de consuelo. Verdaderamente procuran vivir el primero y segundo grandes mandamientos.
Cuando amamos a Dios con todo el corazón, Él nos vuelve el corazón hacia el bienestar de otras personas en un bello círculo virtuoso. Sería imposible calcular la cantidad de servicio que los santos de los últimos días prestan en todo el mundo cada día de cada año. Pero sí es posible calcular el bien que la Iglesia hace como organización para bendecir a hombres y mujeres, a niños y niñas que necesitan una mano de ayuda. El programa humanitario de la Iglesia comenzó en 1984. Posteriormente, se realizó un ayuno mundial para recaudar fondos a fin de ayudar a los afligidos por una devastadora sequía en África Oriental. Durante ese solo día de ayuno, los miembros de la Iglesia donaron $6.4 millones. Se envió a Etiopía a quien entonces era el elder M. Russell Ballard y al hermano Glenn L. Pace para evaluar cómo podría usarse esos fondos consagrados. Esa labor mostró ser el inicio de lo que luego se conocería como Latter-day Saint Charities. Desde aquel momento, Latter-day Saint Charities ha proporcionado más de $2,000 millones en ayuda para atender a necesitados de todo el mundo. Dicha ayuda se brinda a los destinatarios sin importar su afiliación religiosa, nacionalidad, raza, orientación sexual, sexo u opiniones políticas. Y eso no es todo. Para ayudar a los miembros de la Iglesia del Señor que sufren tribulaciones, amamos y vivimos la antigua ley del ayuno. Sentimos hambre para ayudar a otras personas que tienen hambre. Un día de cada mes nos abstenemos de alimentos y donamos el costo de esas comidas y más para ayudar a los necesitados. Jamás olvidaré mi primera visita a África Occidental en 1986. Los santos llegaron a nuestras reuniones en grandes cantidades. Aunque tenían poco en términos de posesiones materiales, la mayoría llegaron vestidos con ropa blanca impecable. Pregunté al presidente de Staka cómo cuidaba de miembros que tenían tan poco. Respondió que sus obispos conocían bien a su gente. Si los miembros podían pagar 2 comidas diarias, no se necesitaba ayuda. Sin embargo, si podían pagar solo una comida o menos, aún con ayuda de la familia, los obispos proporcionaban alimentos que costeaban con ofrendas de ayuno. Luego añadió este notable hecho. Por lo general, sus contribuciones de ofrendas de ayuno exceden sus gastos. Las ofrendas de ayuno sobrantes entonces se envían a personas de otras partes, cuyas necesidades exceden las de ellos. Aquellos firmes santos africanos me enseñaron una gran lección sobre el poder de la ley del ayuno y el espíritu de esta. Como miembros de la Iglesia, sentimos afinidad hacia quienes sufren de cualquier manera. Como hijos e hijas de Dios, todos somos hermanos y hermanas. Damos oído a una admonición del Antiguo Testamento: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. También nos esforzamos por vivir las enseñanzas del Señor Jesucristo tal como se hallan en Mateo 25. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Permítanme citar solo unos pocos ejemplos de cómo la Iglesia sigue esas enseñanzas del Salvador. Para ayudar a aliviar el hambre, la Iglesia administra 124 almacenes del obispo en todo el mundo. Por medio de ellos,
Cada año se entregan aproximadamente 400,000 solicitudes de alimentos a personas necesitadas. En los lugares donde no existen almacenes, los obispos y presidentes de rama usan los fondos de ofrendas de ayuno de la Iglesia para proporcionar alimentos y mercaderías a sus miembros necesitados. Sin embargo, el problema del hambre se extiende mucho más allá del ámbito de la Iglesia y está aumentando en todo el mundo. Un informe reciente de las Naciones Unidas ha indicado que el número de personas desnutridas en el mundo ahora excede los 820 millones, o casi 1 de cada 9 de los habitantes de la Tierra. ¡Qué preocupante estadística! ¡Cuán agradecidos estamos por sus contribuciones! Gracias a su generosidad sincera, millones de personas de todo el mundo recibirán alimentos, ropa, refugio temporal, sillas de ruedas, medicinas, agua potable y más. Hay mucha enfermedad en todo el mundo a causa del agua contaminada. Hasta la fecha, la iniciativa humanitaria de la Iglesia ha ayudado a proporcionar agua potable a cientos de comunidades de 76 países. La labor en Luputa, República Democrática del Congo, es un gran ejemplo. La ciudad tiene una población que excede los 100,000 habitantes y no tenía agua. Los pobladores tenían que caminar largas distancias hasta fuentes de agua potable. Se descubrió un manantial de montaña a 29 kilómetros, pero los habitantes de la localidad no podían acceder a esa agua con regularidad. Cuando nuestros misioneros de ayuda humanitaria se enteraron del problema, trabajaron con los líderes de Luputa, proporcionando materiales y capacitación para llevar el agua mediante cañerías a la ciudad. El pueblo de Luputa dedicó 3 años a excavar una zanja de 1 metro de profundidad a través de rocas y jungla. Al trabajar juntos, finalmente llegó el gozoso día en que hubo agua dulce y potable al alcance de todos los del pueblo. La Iglesia también ayuda a los refugiados, ya sea por conflictos civiles, desastres naturales o persecución religiosa. Más de 70 millones de personas se hallan ahora desplazadas de su hogar. Solo en el año 2018, la Iglesia proporcionó provisiones de emergencia a refugiados en 56 países. Asimismo, muchos miembros de la Iglesia ofrecen su tiempo como voluntarios para ayudar a los refugiados a integrarse en nuevas comunidades. Agradecemos a cada uno de ustedes que tienden la mano para ayudar a quienes tratan de establecer un nuevo hogar. Mediante las generosas donaciones a las tiendas de Desert Industries de Estados Unidos, se recolectan y clasifican millones de kilos de ropa cada año. Aunque los obispos locales usan esas vastas existencias para ayudar a los miembros necesitados, la mayor parte se dona a otras organizaciones de beneficencia que distribuyen los artículos en todo el mundo. Apenas el año pasado, la Iglesia proporcionó atención oftalmológica a más de 300,000 personas en 35 países, atención neonatal a miles de madres y bebés en 39 países y sillas de ruedas a más de 50,000 personas que viven en decenas de países. La Iglesia es bien conocida por estar entre los primeros socorristas cuando sobreviene alguna tragedia. Incluso antes que un huracán toque tierra, los líderes de la Iglesia y el personal de los lugares afectados hacen planes sobre cómo entregarán suministros de socorro y prestarán ayuda voluntaria a quienes sufrirán los efectos. Tan solo el año pasado,
la Iglesia efectuó más de 100 labores de socorro por catástrofes en todo el mundo, al ayudar a víctimas de huracanes, incendios, inundaciones, terremotos y otras calamidades. Siempre que es posible, nuestros miembros de la Iglesia, vestidos con chalecos amarillos que tienen el logo Manos que Ayudan, se movilizan en grandes cantidades para ayudar a los afligidos por los desastres. Esa clase de servicio que prestan tantos de ustedes es la esencia de la ministración. Mis queridos hermanos y hermanas, las actividades que he descrito son tan solo una pequeña parte del creciente programa humanitario y de bienestar de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y ustedes son quienes hacen posible todo ello. Debido a sus vidas ejemplares, su corazón generoso y sus manos que ayudan, no es de sorprender que muchas comunidades y líderes gubernamentales elogien sus esfuerzos. Desde que llegué a ser presidente de la Iglesia, me ha asombrado cuántos presidentes, primeros ministros y embajadores me han agradecido sinceramente nuestra ayuda humanitaria a su pueblo. Y han expresado gratitud por la fortaleza que nuestros miembros fieles aportan a su país como leales ciudadanos que contribuyen. También me he maravillado conforme los líderes del mundo han visitado a la primera presidencia y han expresado su esperanza de que la Iglesia se establezca en su tierra. ¿Por qué? Porque saben que los santos de los últimos días ayudarán a edificar familias y comunidades fuertes y mejorarán la vida de los demás donde quiera que vivan. Sin importar cuál sea el lugar al que llamemos hogar, los miembros de la Iglesia creemos fervientemente en la paternidad de Dios y la hermandad del hombre. Por lo tanto, sentimos nuestro mayor gozo al ayudar a nuestros hermanos y hermanas sin importar dónde vivamos en este mundo maravilloso. Nuestro gozo es brindar ayuda a otras personas, hacer un esfuerzo concienzudo por preocuparnos por los demás tanto o más que por nosotros mismos. En especial, podría añadir, cuando no resulta oportuno y nos aleja de nuestra comodidad. Vivir el segundo gran mandamiento es la clave para llegar a ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Mis queridos hermanos y hermanas, ustedes son modelos vivientes de los frutos que provienen de seguir las enseñanzas de Cristo. Gracias. Les amo. Sé que Dios vive. Jesús es el Cristo. Su iglesia ha sido restaurada en estos últimos días para cumplir sus propósitos divinos. De ello testifico. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro querido Padre Celestial, te amamos y a tu Hijo Jesucristo. Estamos tan agradecidos por esta abundancia de tu Espíritu y de tu amor, el que hemos sentido durante esta sesión en la conferencia. Estamos agradecidos por profetas vivientes y por su guía y dirección que nos han dado. En esta, la iglesia de tu Hijo, te pedimos de que nos ayudes en nuestros esfuerzos para buscar y actuar por la revelación personal mientras ministramos y servimos a nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo. Te pedimos de que nos ayudes mientras continuamos esforzándonos para llegar a ser más como tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Y esta es nuestra sincera oración en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Semestral número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Mamá, pero hubo un día cuando realmente me enfadé con ella. Cuando papá llegó a casa, sabía que estaba en problemas, pero en lugar de enojarse, me enseñó una lección que no olvidaré. Algunos de los fuertes lanzamientos estaban dañando el porte de carros, y papá me explicó que las palabras duras también pueden dañar. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. How you doing, Jack? Couldn't be better. How you doing, Jack? Couldn't be better. How you doing, Jack? Couldn't be better. What? Just thinking about Jack over there. Doesn't he ever have anything important to do? What? Hey, Max. How you doing? Couldn't be better. Where are you going? Over next door to play. Well, I can play with you. It's okay, Dad. I know you're busy. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. You're at the accuracy, and the volunteers we have today are passing out folders full of the
community information you will need. And speaking of the volunteers, the IRC will be here to help you navigate your way through your new living conditions. Refugees have left everything behind, including friends, family, loved ones, and the country they once called home. If the Coast Guard hadn't located this group, there's no telling how long they would have drifted before finding safety. In the face of terrible odds, they are willing to risk their lives and the lives of their children on these less than seaworthy rafts because there really is no other choice. While Temple and Family History Work has the power to bless those beyond the veil, it has an equal power to bless the living. It has a refining influence on those who are engaged in it. This is how you and I become saviors on Mount Zion. There is a joy and satisfaction that is only understood through spiritual feelings. We are linked to them forever. As an apostle of the Lord Jesus Christ, I leave my blessing upon you with a promise that if you look beyond the bonds of time and mortality and help those who cannot help themselves, you will be blessed with more closeness and joy in your family and with the divine protections afforded those who are faithful in His service. As you respond in faith to this invitation, your heart shall turn to the fathers. The promises made to Abraham, Isaac, and Jacob will be implanted in your hearts. Your patriarchal blessing with its declaration of lineage will link you to these fathers and be more meaningful to you. Your love and gratitude for your ancestors will increase. Your testimony of and conversion to the Savior will become deep and abiding. You'll find not only protection from the temptation and ills of this world, but you'll also find personal power, power to change, power to repent, power to learn, power to be sanctified, and power to turn the hearts of your family together and heal that which needs healing. Your own knowledge and faith in the Savior will increase, and you will receive a more certain witness that life continues beyond the veil. I know that life continues beyond the veil. I know it.
I invoke a special blessing on you, parents, you youth, and you children, that each of you will find joy and be blessed in every other aspect of your life as you fulfill the obligation that has been sent from heaven. And I promise you will be protected against the intensifying influence of the adversary. As you participate and love this holy work, you will be safeguarded in your youth and throughout your lives. Blessings of modern technology, we can express gratitude and joy about God's great plan for His children in a way that can be heard not only around our workplace, but around the world. We have a glad message to share, and we have a message of joy. Use your hands to block and text message the gospel to all the world, all at the right time and at the right place. Preach the gospel at all times, and if necessary, use words. Este es el informe mundial de octubre de 2019. A continuación, la colaboración de la Iglesia con la NAACP alcanza nuevos hitos. Tras años de renovación, se rededica el Templo de Oakland, California. Y la Iglesia es reconocida formalmente en Kuwait, Oriente Medio. Pero antes, el continuo ministerio del presidente Nelson lo lleva por el Pacífico, Latinoamérica y los Estados Unidos. Y aquí está nuestra amiga. Representando a Jesucristo como su profeta actual, Russell M. Nelson, 17º presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ministró como lo hizo El Salvador, uno por uno, en un viaje por Latinoamérica en agosto. Acompañado por su esposa Wendy y el elder Quentin L. Cook del Quórum de los 12 Apóstoles y su esposa Mary, el presidente Nelson visitó Guatemala, donde 400 autobuses transportaron a miembros de todo el país al Estadio Cementos Progreso de la ciudad de Guatemala. Por favor, enseñen a sus hijos y también unos a otros acerca del Señor Jesucristo. Con una concurrencia de más de 21,000 personas, el presidente Nelson también ministró de forma individual. Si una puerta se cierra, se le abrirá otra. Y habló con líderes gubernamentales y religiosos sobre inquietudes en común. La familia y matrimonios están siendo atacados. Tenemos que tomarnos del brazo y caminar juntos. El segundo destino fue Colombia, donde se reunió con el presidente de ese país y otros líderes del gobierno. Recibimos un gran consuelo de Dios cuando Él dice: esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Cuando vi a toda la gente allá pensé, vaya,
Había mucha energía. Espero que podamos seguir fuertes juntos. Luego de visitar Colombia, los Nelson y los Cook viajaron a Ecuador, donde se reunieron con más de 11.000 personas en Quito, la capital, y con más de 12.000 mediante circuito cerrado. Mi consejo hoy es muy simple. Guarden los mandamientos de Dios. Si bien la visita es para miles de santos de los últimos días, el impacto puede resultar muy personal. Fue demasiado emocionado y sentir el espíritu cuando él, al entrar por esa puerta. Después de Ecuador, el presidente Nelson viajó a Buenos Aires, Argentina, donde estuvo con personas que acaban de recibir nuevas sillas de ruedas adaptadas provenientes de una donación de Latter-day Saints Charities y Silsa. Todo corazón. Lo que hacen por todos los chicos es muy lindo. Para Rosario, de 12 años, la nueva silla de ruedas significa nuevas oportunidades para ella y su familia. Ahora que tengo mi silla de ruedas voy a poder correr un montón. Quisiera agradecerles por su gran fe, por su devoción, por sus hijos e hijas, quien obran como misioneros. El presidente Nelson de nuevo expresó gratitud por los misioneros al llegar a Brasilia, Brasil, donde se reunió en persona y mediante la televisión con más de 5.000 misioneros de 35 misiones del país. Tras viajar de la capital a Sao Paulo, los Nelson y los Cook se reunieron con más de 37.000 personas que acudieron para escuchar su inspirado consejo. También podemos ser uno en familia al hacer de nuestros hogares santuarios de fe. Podemos llevar al Señor todas nuestras preguntas y se nos darán respuestas. Cada vez que visitamos el templo y efectuamos ordenanzas, caminamos por Tierra Santa. La visita a Brasil concluyó el ministerio del presidente Nelson en Latinoamérica, 5 países en 9 días. Se reunió con miembros, jefes de Estado, líderes gubernamentales, comunitarios y religiosos. En mayo, el ministerio del presidente Nelson lo llevó a las naciones insulares del Océano Pacífico. Acompañado por su esposa Wendy y por el elder Gary W. Gong y su esposa Susan, el presidente Nelson primero visitó Hawái, donde hay más de 74.000 miembros. En el lugar se reunieron con líderes de la comunidad que asistieron al devocional en el centro de estaca de Kona, Hawái. Él desea que tengamos la inmortalidad y la vida eterna, pero quiere que escojamos ese rumbo. Continuando hacia el sur, los Nelson y los Gong viajaron a Samoa, donde fueron recibidos por miembros, periodistas y líderes del gobierno. El Señor me ha pedido que les diga que tenemos el deber solemne de preparar a nuestra gente para los días difíciles que se avecinan. Soy católico, pero sé que Él es un profeta de Dios y que nos trae paz. En verdad, me llena el corazón. En la tercera parada de la gira, el presidente Nelson se dirigió a más de 8.000 miembros y amigos de la iglesia en el Centro Internacional de Convenciones de Sydney, Australia. Me pregunto si los que están allí arriba necesitan oxígeno. Los bendigo para que amen al Señor Jesucristo y se deleiten en sus palabras, en particular al recibirlas divinamente en el Libro de Mormón. Con rumbo al este, el ministerio del presidente Nelson lo llevó a Nueva Zelanda, donde visitó Wellington y se reunió con la primera ministra Jacinda Ardern. Hablamos de que las personas pueden tener puntos de vista diferentes y aún así convivir y amarse unos a otros. El presidente Nelson es un diplomático nato, es el profeta de la iglesia, pero también es el profeta del mundo. Un día después, el presidente Nelson viajó a Auckland, donde se reunió con líderes musulmanes locales y nacionales. Allí ofreció sus profundas condolencias y su apoyo tras los ataques terroristas de marzo en 2 mezquitas de la ciudad de Christchurch, Nueva Zelanda. Dios sigue bendiciendo a las familias y personas afectadas por los sucesos del 15 de marzo.
Esperemos que Él nos acerque más como vecinos y amigos. Más de 12,000 personas asistieron a un devocional por la noche en Oakland y miles más participaron mediante circuito cerrado a centros de reuniones del país. Los bendigo para que tengan protección y éxito en su vida, para que sus hogares sean santuarios de reverencia y amor. En la quinta parada del recorrido del profeta, más de 5,000 miembros y amigos de la iglesia se reunieron en la ciudad de Suva, Fiji. Muchos viajaron por 5 horas ante la llegada de su amado profeta. No tenemos esta oportunidad todos los días ni cada año. Gracias por la decoración. Me siento rodeado de amor. Al despedirse, la congregación sorprendió al presidente Nelson con la canción fijiana Isa Lei. En la siguiente parada de la gira, el presidente Nelson se reunió con el rey y la reina de Tonga. A pesar del mal tiempo, miles de miembros asistieron a un devocional para escuchar la voz del profeta. Si ustedes y yo nos aferramos firmemente al Señor, podremos navegar a salvo por aguas turbulentas. El presidente Nelson concluyó su ministerio en el Pacífico, en la isla de Tahití. Él y su esposa Wendy se reunieron con el presidente Edward Fritsch y la primera dama de la Polinesia Francesa y otros líderes gubernamentales y religiosos. Les ruego que se protejan de las trampas de Satanás. Después de recorrer casi 29,000 kilómetros y ministrar a casi 100,000 personas en vivo y a cientos de miles más por circuito cerrado, el ministerio del presidente Nelson es otro hecho histórico de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En junio, solo 2 semanas después de su gira por el Pacífico, el presidente Nelson y el elder Dieter F. Uchtdorf, del Quórum de los 12 Apóstoles, visitaron Orlando, Florida. La visita coincidió con el 3er aniversario de una matanza masiva en el Club Nocturno Pulse de Orlando. Antes de un devocional, el presidente Nelson se reunió con Barbara Poma, la dueña del club. Este lugar se ha convertido en un santuario de esperanza. Nos reunimos el 12 de junio en solidaridad, consolarnos unos a otros y ayudarnos a lo largo del proceso de sanación. Esa noche, el presidente Nelson ofreció un mensaje del Evangelio a las personas de Orlando. ¿El lugar más feliz del mundo? Es donde el Espíritu del Señor mora en el corazón de las personas. En la costa noroeste del Golfo Pérsico se encuentra el estado de Kuwait, rebosante de modernismo como se manifiesta en su sólido comercio y sus rascacielos. Kuwait también es tradicionalmente el pacificador de la región, incluyendo la tolerancia religiosa. Y ha concedido un aumento de derechos a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La mezquita se considera una casa de Dios. En una visita ceremonial a Kuwait, en nombre de la primera presidencia de la Iglesia, el elder Quentin L. Cook y su esposa Mary expresaron gratitud por el reciente reconocimiento de la Iglesia. Es la primera organización religiosa que se reconoce oficialmente en Kuwait en más de 40 años. El evento se celebró en la ciudad de Kuwait con Fared Asad Abdullah Emadi, subsecretario del Ministerio de Awqaf y de Asuntos Islámicos. Kuwait es en su mayoría musulmán. Cerca del 20% de la población es cristiana y la presencia de los santos de los últimos días va en aumento. El elder Cook habló a un grupo de 200 personas ubicadas en varios pisos del centro de reuniones del barrio Kuwait. Ustedes influirán otras vidas mientras estén aquí. Si bien el reconocimiento formal prohíbe estrictamente realizar proselitismo y bautizar a musulmanes, la nueva posición de la Iglesia aumenta las oportunidades de trabajo, servicio y adoración. Es significativo tener la autoridad como Iglesia para abrir una cuenta bancaria, alquilar o poseer propiedades y procurar visas para personas que puedan servir como voluntarias de servicio humanitario y comunitario en todo lo que la Iglesia hace. Esto no es algo insignificante.
He sido pionera de la iglesia del barrio Kuwait y me siento muy feliz por el reconocimiento. Ayunamos bastante y oramos con fervor a Dios. Agradezco mucho este reconocimiento al gobierno de Kuwait. En Kuwait, el elder y la hermana Cook se reunieron con una miembro de la familia real, su excelencia Sheikha Intisar Salem al-Ali al-Sabah. Y usted viene de una muy buena familia. Vengo de un largo linaje de pacificadores. En una reunión tradicional para hombres llamada Diwanilla, líderes comunitarios, gubernamentales e interreligiosos conversaron con el elder Cook, lo cual les dio una oportunidad de conocer mejor a la iglesia. Hay postres increíbles por aquí. Vengan acá. Y no son grandes. Vamos. Las mujeres de la iglesia se reunieron con la hermana Cook. Cuando recibimos el reconocimiento, estaba agradecida porque se difundió ampliamente, no solo aquí en Kuwait, sino por el mundo. Hay fuerza en el grupo. Se siente, ¿verdad? En este lugar, desde donde se ve la ciudad, Kuwait fue dedicado para la bendición del Evangelio restaurado de Jesucristo por el apóstol Jeffrey R. Holland en 2011. Soy el único que tiene sombrero, pero estamos a 50 Se grados. siente calor. Fue un momento simbólico del bien que los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se habían brindado mutuamente durante décadas y a la comunidad, lo que ahora conduce a otro comienzo, el reconocimiento oficial. Nos da la oportunidad de tender la mano, de ser sociables y de acercarnos a las comunidades, ya sean cristianas o islámicas. Ya no tenemos que esconder nuestra luz debajo de un almud. Nos entusiasma el reconocimiento que confirma la fe de tantos miembros. Veo cosas increíbles para el futuro. No me sorprendería que otros países del Golfo nos otorgasen el reconocimiento que ahora no tenemos. No me sorprendería ver acontecimientos derivados del liderazgo y del esfuerzo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días continúa creciendo en África Occidental y se le ha otorgado reconocimiento oficial en Malí. Líderes religiosos y comunitarios acompañaron a funcionarios del gobierno en una ceremonia en la capital, Bamako. Nuestro país no está cerrado. Malí es un país abierto a todas las religiones. Hay cerca de 50 familias de la iglesia en Malí, un país de 15 millones de habitantes. Este cambio permite que la iglesia ministre mejor a sus miembros y que más misioneros sean llamados a servir. Todo comienza con el amor que tienen por Dios y luego el amor mutuo. Tuve la bendición de comenzar a venir a Malí antes de que la iglesia se organizara aquí y hay algunas personas a quienes he llegado a amar profundamente. El progreso se aceleró después de que el apóstol David A. Bednar bendijo el país en 2017. Fue un día histórico y memorable para Malí y los santos de los últimos días en general, pero en especial para los santos en Malí. Malí se suma a Senegal y a Guinea como los países que recientemente han acogido a la iglesia en África. De inmediato, la humanidad y la conexión divina que nos une. El presidente Nelson se dirige a la NAACP. Y honrando una vida de servicio semejante a la de Cristo, la iglesia celebra los 95 años del profeta. Detroit, Michigan, conocida como la ciudad del automóvil y Motown, fue sede de la convención anual número 110 de la NAACP. Un hermano de otra madre. Entre muchos invitados, Un hermano de otra tradición religiosa. estaba Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En verdad creemos que somos hermanos y hermanas, parte de la misma familia divina. Su discurso en la convención del 21 de julio fue un paso reciente desarrollado cálidamente en la relación entre la Iglesia y la NAACP.
Hola, Amos. Un gusto verle. ¿Cómo está, querido amigo? La relación ha florecido desde el año pasado, cuando los líderes de ambas organizaciones se tomaron del brazo en una conferencia de prensa en Salt Lake City. Desde entonces, la Iglesia y la NAACP han colaborado en labores de formación y empleo en varias ciudades, incluyendo un curso de finanzas personales en Chicago. Tenemos la evidencia, tenemos datos de que hemos marcado una diferencia. Si podemos hacerlo con 10 personas en Chicago, imaginen el impacto y la influencia que podemos tener juntos en este país. A principios de año, en una gala patrocinada por BYU Management Society en Washington, D.C., el elder Jerry E. Stevenson del Quórum de los 12 Apóstoles reconoció a la NAACP por su empeño por fomentar la igualdad y la justicia en la sociedad. La reunión de las organizaciones fue histórica, pero creo que se puede hacer más que una simple asociación. Aguardo con interés lo que depara el futuro. Quería que el presidente Nelson viniera a la convención para ver y conocer a nuestra gente y cómo trabajamos. Todo es cuestión de conocerse. Todos estamos conectados. Es la primera vez que un presidente de la Iglesia habla en la convención de la NAACP. El 6 de septiembre, miembros y amigos de la Iglesia se reunieron en Salt Lake City para celebrar los 95 años del presidente Russell M. Nelson. Para mi papá, ser padre es su llamamiento más importante. Honrando una vida de servicio cristiano, la gala compartió videos sobre la vida, el ministerio y el servicio del presidente Nelson. Por la forma en que vivieron su vida y en que nos enseñaron el Evangelio, aprendimos sobre el amor y el respeto. Los videos se centraron en la forma en que ese ministerio, su profesión y familia moldearon a este testigo especial de Jesucristo. Junto con el coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, participaron Jenny Oaks Baker y Family Four, Gentry, la familia Bonner, Nathan Pacheco y Donny Osmond. Y una inesperada pieza al piano por el propio presidente Nelson. Si algo he aprendido con certeza en mis 95 años de vida, es que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios, mi Redentor, mi ejemplo y amigo. Aún por venir, el programa de alfabetización del Evangelio de la Iglesia brinda fe y oportunidades. Las mujeres que he observado aquí han llegado a ser líderes. Además, al regresar, la tan esperada producción del Libro de Mormón. En Sierra Leona se ha iniciado un programa piloto que impulsa la alfabetización a la vez que enseña el Evangelio de Jesucristo. En junio, la hermana Jean B. Bingham, presidenta general de la Sociedad de Socorro, y su esposo Bruce viajaron a ese país para ayudar en la implementación de este programa. Enseñé inglés como segundo idioma durante años y algunos de los alumnos con los que trabajé no eran muy instruidos. Les costaba mucho leer y escribir y fue una gran alegría ayudarlos a abrir esa puerta de posibilidades. Los domingos, los líderes se reúnen con los maestros y les dan manuales de estudio. Así que si juntan estas dos palabras, a las mujeres se les alienta a que compartan lo aprendido con sus familias. ¿Cómo comparte lo que aprende con su familia? En una congregación de Kenema, la hermana Bingham conoció a Juliet Numa, presidenta de la Sociedad de Socorro y madre soltera que participaba en el programa. Ella no sabía leer ni escribir. A Juliet se la invitó a participar en una clase de alfabetización. Es maravilloso ver su progreso. El programa de alfabetización del Evangelio puede cambiar vidas. Las mujeres que he observado aquí ahora son líderes y sabemos que los líderes influyen en toda la comunidad. Este año, el elder Gary W. Gong, del Quórum de los 12 Apóstoles, y la hermana Sharon Eubank,
de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro y representantes religiosos de todo el mundo se reunieron en el Foro Interreligioso G20 en Tokio, Japón. Me ha impresionado la cantidad de apoyo de la sociedad japonesa y de las religiones que hay en Japón. Es maravilloso ver a personas de diversas creencias religiosas reunirse en una causa común por los niños, los temas sobre refugiados y el desarrollo sostenible. Para Adam Anderegg, dirigir la tercera temporada de la serie de videos del Libro de Mormón es algo más que la experiencia detrás de la cámara. De vuestros abogados y vuestros jueces. Es una oportunidad para dar vida a las escrituras de otro testamento de Jesucristo. 2 cámaras, claqueta A. Marque. Me siento, lo veo en la pantalla y al dirigir la escena pienso, estoy agradecido por ver esto. He leído el libro muchas veces, pero verlo cobrar vida es increíble. El Santo de Israel. Al igual que en temporadas anteriores, esta se basa en acontecimientos del Libro de Mormón y su mensaje principal, Jesucristo. Sigue a los profetas Alma Amulek, el rey Benjamín y otros que compartieron las enseñanzas del Salvador en el continente americano. Espero que la historia pueda compartir lo suficiente para que las personas se interesen, deseen leer y averiguar más de su contenido. La tercera temporada tomó 44 días de filmación y un enorme equipo de producción en varios lugares como Kauai, Hawái y el árido desierto de Goshen, Utah. Ha sido una sensación magnífica. Siento que para nosotros los actores ha habido mucha inspiración al venir aquí y trabajar, y no nos parece trabajo. Los videos de las 2 primeras temporadas se estrenarán como recursos visuales en 15 idiomas en el canal de YouTube de Videos del Libro de Mormón o en bookofmormonvideos.org. Un video cada viernes a partir del 20 de septiembre de 2019 hasta el fin del año. La tercera y la cuarta temporada se estrenarán en 2020 y 2021. Es emocionante ver todos los recursos unidos para hacer de este proyecto una realidad y llevar, gracias a la tecnología, el mensaje del Evangelio de Jesucristo a todos los rincones del mundo. Siento mucha emoción por el estreno. Al regresar, por primera vez en más de 60 años, la Conferencia de la Sociedad Civil de las Naciones Unidas se lleva a cabo fuera de Nueva York y encuentra apoyo en Salt Lake City. Y luego, recorreremos el recién renovado templo de Oakland, California. Nunca olviden Salt Lake City. Quedará en los libros de la historia de las Naciones Unidas. Miles de delegados de las Naciones Unidas y asistentes de todo el mundo se llevarán un caudal de vivencias tras la conclusión de la sesión final de la conferencia, luego de 3 días de reuniones en el Centro de Convenciones Salt Palace de Salt Lake City, Utah. Celebrada en New York desde principios de la década de 1950, la conferencia se trasladó a esta sede disfrutando de una combinación única de apoyo cívico, comunitario y religioso, incluyendo a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Me siento humilde al dirigirme a un público tan diverso y distinguido. Gerald Cosé, obispo presidente de la Iglesia, se dirigió a la Asamblea General el último día, elogiando su empeño por conseguir un mundo más seguro y compasivo. El 70% de esos artículos se produjo dentro del sistema. Congresistas estadounidenses visitaron la Manzana de Bienestar, mientras líderes de la ONU recorrían el centro humanitario para observar cómo la Iglesia se prepara para prestar ayuda. Estoy muy impresionada con toda la gama de servicios que se ofrecen aquí. Me gustaría ver más de esto en mi propio distrito. Durante la conferencia de la sociedad civil, muchos delegados asistieron a una actuación del coro del tabernáculo y la orquesta de la manzana del templo. En una palabra, mágico. Se trata de unir a la gente. Se trata de conectar a la gente. Me llevo conmigo mucho más que música común y corriente. Siento el mensaje que se lleva al mundo y algo que nos une profundamente. En
En septiembre, el obispo Gerald Gosset, obispo presidente de la Iglesia, dio el discurso de apertura en una conferencia de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. El evento, patrocinado por Latter-day Saints Charities, trató el papel de la educación entre las personas desplazadas. Como miembro del obispado presidente, me complace mucho participar en el trabajo humanitario. Y debo decir que es una forma de testificar de nuestra fe en Jesucristo. Hay alrededor de 70 millones de refugiados en todo el mundo y lamentablemente va en aumento cada año. Y solo el 60% de sus hijos están en la escuela. Un gran esfuerzo que será crucial para su futuro. Sharon Eubank, presidenta de Latter-day Saints Charity, acompañó al obispo Gosset y dirigió una mesa redonda con líderes de UNICEF y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A su manera, las organizaciones religiosas son defensoras de los derechos humanos. Los líderes humanitarios mundiales analizaron la importancia de que los grupos religiosos colaboren con los gobiernos y otras organizaciones para ayudar a los necesitados. Me siento feliz al representar a los 7 millones de hermanas de la Sociedad de Socorro. Es la primera vez que patrocinamos un evento paralelo aquí en Ginebra. Estamos muy emocionados, pero hay mucho más por hacer. Dedicaciones, rededicaciones y renovaciones. Les llevaremos por el mundo a nuevos y restaurados templos desde la República Democrática del Congo hasta Haití y los Estados Unidos. Ya regresamos. Además de 8 nuevos templos anunciados en la Conferencia General, las renovaciones, puertas abiertas y dedicaciones de templos continúan en todo el mundo. Comenzamos en Oakland, California, donde los miembros han esperado la rededicación de su templo durante más de un año. Al igual que lo hizo durante más de 50 años, el cálido resplandor de la luz del templo vuelve a brillar sobre la bahía de San Francisco. Tras su renovación y modernización, el templo fue rededicado por el presidente Dallin H. Oaks de la primera presidencia el 16 de junio. Lo que hay aquí es una extraordinaria casa del Señor. También estuvo presente el elder David A. Bednar, que creció en esa región. Tenía 12 años cuando asistí a la dedicación en 1964 que presidió el presidente David O. McKay. El estar tan cerca y recordar esa experiencia de hace más de 50 años es algo surrealista. Antes de la dedicación se invitó a periodistas y a líderes religiosos y comunitarios locales a recorrer el templo durante el programa de Puertas Abiertas al Público. Creo que es una gran dádiva decir al mundo, mira este lugar, mira la casa de Dios, mira el lugar de la morada de Dios. Así y aquí nos unimos y mantenemos juntas a las familias. Más adelante, en este programa, veremos de cerca el recién renovado templo de Oakland, California. Cruzando los Estados Unidos hasta el Caribe, llegamos a la nación isleña de Haití. El templo de Puerto Príncipe, Haití, fue dedicado en 3 sesiones el domingo 1 de septiembre por el elder David A. Bednar del Quórum de los 12 Apóstoles. Antes de la dedicación, hubo un devocional para jóvenes y un programa de puertas abiertas que fue transmitido a centros de reuniones de todo el distrito del templo, el cual sirve a más de 23,000 miembros. Continuando hacia el sur, llegamos al Templo de Fortaleza, Brasil. La primera palada del Templo de Fortaleza, Brasil, anunciado por el presidente Thomas S. Monson, se dio en 2011. Después del programa de puertas abiertas de 3 semanas, el templo fue dedicado el 2 de junio por el elder Ulises Suárez del Quórum de los 12 Apóstoles. Es el 7º templo de Brasil, con 4 más anunciados o en construcción. Cruzando el sur del Océano Atlántico hasta el África Central, llegamos al templo de Kinshasa, República Democrática del Congo, el cual fue dedicado el domingo 14 de abril por el elder Dale G. Renlund del Quórum de los 12 Apóstoles. Comenzaremos la ceremonia con la colocación de la piedra angular.
Hablando en francés, el elder Rendland también dirigió la ceremonia de la piedra angular, en la que se invitó a niños a participar en este tradicional evento de la dedicación. Al asistir a la ceremonia de dedicación del templo, sentí el Espíritu del Señor. Mi familia irá al templo y nos uniremos a nuestros antepasados. Estoy llena de gozo. Creo que muchos de ellos han orado por esta bendición durante años o décadas. Y el Señor ha juzgado oportuno dirigir a su profeta para construir un templo aquí. Cruzando el norte de África nos trasladamos a Portugal, donde el domingo 15 de septiembre fue dedicado el Templo de Lisboa, Portugal, por el elder Neil L. Anderson del Quórum de los 12 Apóstoles. Anunciado en 2010 y con la primera palada en 2015, el Templo de Lisboa, Portugal, fue el primero construido en ese país y es el número 14 de Europa. El templo servirá a cerca de 45,000 miembros que viven en Portugal y en países vecinos. En abril, el presidente Russell M. Nelson anunció planes de renovación del histórico Templo de Salt Lake. Ubicado en el centro de la ciudad, este emblemático edificio fue construido por pioneros en el siglo XIX y llevó 40 años completarse. Al cerrarse el 29 de diciembre de este año, las mejoras y modernizaciones estructurales llevarán cerca de 4 años. Esta extensa labor incluirá más puntos de acceso alrededor de la pared de la manzana del templo, excavaciones en la base del edificio para nuevos sistemas mecánicos y de fontanería, y mejoras en los cimientos para resistir terremotos y proteger aún más el interior del templo. Durante la construcción, otros importantes edificios, museos, bibliotecas y áreas de visitantes de la iglesia permanecerán abiertos. En mayo se anunció que el templo de St. George, Utah, también será sometido a una significativa renovación. El templo cerrará el 4 de noviembre, se someterá a una extensa labor estructural, mecánica y de acabado, y se harán mejoras importantes en los jardines. Se espera que la renovación del templo de St. George, Utah, finalice en 2022. A continuación, miles de voluntarios preparan kits de higiene para jovencitas de todo el mundo y cajas de amor para los que se recuperan de tragedias y proveen refugio a los necesitados. Estos y otros reportajes en las noticias. Miembros de la iglesia y de la comunidad religiosa del norte de California marcaron la diferencia en la vida de miles de mujeres de todo el mundo mediante la iniciativa Días para Jovencitas. Cerca de 1,000 voluntarios de 5 iglesias y otras organizaciones comunitarias de Rocklin, California, prepararon 2,000 kits de higiene que ayudan a las mujeres durante la menstruación. En todo el mundo hay mujeres que pierden días de su vida por algo tan simple como la menstruación. Esto las ayuda a permanecer, a ir al trabajo y a recuperar sus días. Le añadí "y" porque le faltaba algo ahí. Miembros de la iglesia y musulmanes de Nueva Zelanda se unieron para elaborar cajas de amor, que es una nueva iniciativa centrada en brindar alimentos a familias afectadas por la matanza de las mezquitas de Christchurch en marzo. La fundadora de la iniciativa, Hafsa Ahmed, acudió a los líderes locales de la iglesia a fin de que ayudaran con la labor. El resultado ha sido una demostración de humanidad y fe, todo ello para ayudar a una comunidad en recuperación. Ha sido una experiencia muy intensa el compartir los desafíos que afrontan estas personas. Nosotros y la comunidad las amamos. Además de los miembros de la iglesia que donan su tiempo y sus vehículos, Latter-day Saints Charities hizo una donación de $25,000 para construir viviendas para indigentes en Oakland, California. Podremos alojar a unas 76 personas, una gran oportunidad para la comunidad que nos permitirá extender el presupuesto. Además de viviendas, este proyecto procura brindar recursos de ropa, alimentos, artículos de higiene, salud mental, recuperación de adicciones y atención médica. Durante la reunión de verano de la Asociación de Gobernadores Nacionales, celebrada en Salt Lake City, Utah, los cónyuges de los gobernadores de Estados Unidos visitaron el centro humanitario.
Guiados por la directora de Latter-day Saint Charities, la hermana Sharon Eubank, prepararon kits de higiene para esta temporada de huracanes e incendios. En septiembre, el presidente M. Russell Ballard, del Quórum de los 12 Apóstoles, junto con otros líderes de la Iglesia, explicaron el nuevo programa Niños y Jóvenes de la Iglesia. Ayudar a los niños y jóvenes a obtener un testimonio de Jesucristo los bendecirá tanto a ellos como a nosotros toda nuestra vida. A partir de enero de 2020, el nuevo programa reemplazará el escultismo, el progreso personal, mi deber a Dios y fe en Dios. Como parte de la nueva iniciativa de la Iglesia para Niños y Jóvenes, se ampliará el programa para la fortaleza de la juventud. Siguiendo el modelo del programa especialmente para la juventud de la Universidad Brigham Young, PFJ, incluirá una conferencia de 5 días de actividades devocionales y clases que brindarán oportunidades de progreso espiritual, social, físico e intelectual. El presidente M. Russell Ballard, presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles, ministró a personas de la India en mayo, marcando su primera visita al país. Con el obispo Dean M. Davis, del obispado presidente, el presidente Ballard alentó a los miembros de la iglesia a prepararse para el templo de Bangalore, que será el primer templo que se construirá en la India. El elder Deto Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles y el obispo presidente Gerald Cosé viajaron a África Occidental a finales de mayo y se reunieron con líderes gubernamentales de esa región. El elder Christofferson conversó con Akufo-Addo, presidente de Ghana, sobre el fortalecimiento de las familias y la labor humanitaria que realizan los miembros de la iglesia. A continuación, nos dirigiremos a la ciudad junto a la bahía y veremos la historia, el diseño y la asombrosa restauración del templo de Oakland, California. Ya regresamos. Es un reluciente monumento de día y de noche, desde cualquier punto del área de la bahía de San Francisco. El templo número 13, construido sobre las colinas de Oakland por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es un faro para todos. La icónica estructura de casi 9,000 metros cuadrados tuvo varios cierres temporales durante su renovación en los últimos años, la más reciente de casi 1 año y medio. Este año, por primera vez desde el programa de Puertas Abiertas original en 1964, el público pudo admirar la singular belleza del templo de Oakland, California, antes de ser rededicado para su propósito sagrado. La iglesia compró el terreno en 1943. En la década de 1950 se construyó un enorme centro de reuniones multiuso y la construcción del templo comenzó en 1962. Con cada capa de hormigón reforzado, la visión del arquitecto Harold W. Burton empezó a tomar forma. Él quería agregar innovadores detalles como el aire acondicionado, la iluminación artificial y los avances tecnológicos logrados durante la primera mitad del siglo XX, así que incorporó un edificio sin ventanas. Burton también agregó torres. La central alcanza 52 metros, lo cual no era habitual en el diseño moderno, pero era adecuado para un templo. En el frente y la parte posterior se agregaron relieves de enfrisos que recuerdan a motivos más clásicos representando en varias escenas al Salvador. A primera vista se cree que son Cristo y sus 12 apóstoles, pero al fijarse bien se ven mujeres y niños. Son sus discípulos, son sus seguidores. Al acercarnos a la puerta, todos podemos mirar hacia arriba y considerarnos parte del grupo que se reúne como sus discípulos. Lo que podría ser aún más singular es la sutil influencia asiática de las agujas exteriores, las tapas volteadas de los techos y las barandillas. Está en armonía con el lugar, en el área de la bahía de San Francisco. Un toque adicional era una peculiar fuente de agua que caía en cascada desde la terraza del jardín del segundo nivel hasta un espejo de agua en el patio, que se quitó en 1969 debido a fugas irreparables. Con los materiales y la tecnología de hoy, se rectificó el problema de las fugas y se restauró la placentera fuente.
Ahora, para entrar en el edificio, se camina por debajo de la cascada hasta la puerta principal. Otras mejoras tecnológicas incluyen refuerzos sísmicos y la conversión de calderas de vapor en calderas de gas natural más eficientes. El piso principal incluye una nueva área de espera y una de las pocas zonas con ventanas que se agregó en la última remodelación para dejar entrar luz natural y ver el espejo de agua del patio. Por la mañana, el sol naciente brilla por las ventanas, lo cual nunca había sido visto antes en este edificio. La sala de las novias en el piso principal cuenta con elegantes espejos, opulentos candelabros de cristal y refinados asientos de diseño oriental. En el segundo piso hay salas de instrucción, donde los participantes aprenden sobre la creación de Dios, su amor y el propósito de la vida y reciben los sacramentos más sagrados de su fe. Fue uno de los primeros templos en utilizar una presentación filmada en lugar de hacerlo en vivo, lo que permite que más personas participen de una sesión. Barton creía que un diseño sin ventanas y un entorno de sala de cine mejoraría la experiencia. Las salas de sellamiento están en el tercer nivel, adornadas con paneles de cerezos oscuros y altares retroiluminados de mármol. Aquí es donde las familias pueden ser unidas para siempre. Los espejos recuerdan a los participantes esa bendición con reflejos aparentemente infinitos que simbolizan la eternidad. El salón celestial representa el progreso hacia el cielo mismo. La madera, el mármol y el elegante mobiliario reflejan la paleta de colores del modernismo, mientras que el constante tema oriental está presente en los detalles de la alfombra esculpida, reflejada en el techo con hojas laminadas en oro. Es nuestro deseo que al entrar en este templo siga manteniéndose como un edificio moderno de los años 60. Queremos que las personas que no son de nuestra religión entiendan en qué creemos, quiénes somos y cuál es el propósito del templo. No se trata simplemente de construir algo magnífico, sino que tiene el propósito de acercarnos más al cielo y a Jesucristo, a quien adoramos. Este ha sido el Informe Mundial de octubre de 2019. Para ver el informe mundial en línea, visite newsroom.churchofjesuschrist.org. Life just didn't start at birth. We live spiritually with our Heavenly Father. We knew that there was more, and He told us about His plan, that He did have more prepared for us, but it would mean that we had to choose to come to this earth and have some hard experiences. Jesus Christ volunteered to help make the plan of salvation possible, and He knew that we would need someone to help us get back to Heavenly Father, that we couldn't do it on our own. And we chose that we would accept it and come down to earth and be part of this earthly existence. Why does life have to be so hard? Well, we're here to learn, right? How will we understand the difference if we don't experience the difficult and the hardness? How will we know happiness if we don't experience pain and sadness? So Heavenly Father has very carefully put those opposites together to grow us and to teach us and to expand us and evolve us as spiritual beings. I think for those that are struggling, there is always hope, and there always will be hope. But through those struggles that we have in life, through those challenges, we are able to draw nearer to our Heavenly Father if we choose to, if we want to do that. And we're able to find peace with our Saviour if we want to find peace. I was 8 years old when Mum died, and probably not realising it at the time, but I think that started for me a lifelong pursuit of finding out about her and where she is and where I need to be with her. I found out that she's still alive. Mum right now lives in the spirit world, and I found that out for myself. But I found out too that I could qualify to see her again. And so that's been a driving force in my life, my entire life.
There is absolutely life after death. It's not something you can see, but it's something that you can feel. And that also comes with knowledge and through study of the scriptures. I lost my wife 4 years ago, and so that motivates me to keep on the straight and narrow path so that I can be with my wife again in this life hereafter. After death, I do believe that we will be perfected. I told my husband many years ago that he'll be able to sing in tune after. And for myself, because I have the pancreatic cancer, the breast cancer, I have damaged discs in my lower spine, each day that I live here on the earth with faith and hope in Heavenly Father's blessings, I am actually working toward the fact that I know after this life I will be able to throw this crutch away and I'll be running marathons and I will be perfected as we all will be. Because I know that there is more and that there is a Heavenly Father that has a plan and who knew that these things would happen but loved us enough to send us here, I think it makes anything you go through bearable. And I think having that knowledge also makes you more loving of people around you and wanting to help them to get through their hard times too, so that they know that there's more than what's happening right now, but that there's eternal happiness ahead. Essential to the plan of salvation is our Savior, Jesus Christ. Without his atoning sacrifice, all would be lost. It is not enough, however, merely to believe in him and his mission. We need to work and learn, search and pray, repent and improve. We need to know God's laws and live them. We need to receive his saving ordinances. Only by doing so will we obtain true eternal happiness. God reveals to his prophets that there are moral absolutes. Sin will always be sin. Disobedience to the Lord's commandments will always deprive us of his blessings. The world changes constantly and dramatically, but God, his commandments, and promised blessings do not change. They're immutable, unchanging. Men and women receive their agency as a gift from God, but their liberty, in turn, their eternal happiness, comes from obedience to his law. One way to measure ourselves and compare us to previous generations is by the oldest standard known to man, the Ten Commandments. For much of the civilized world, particularly the Judeo-Christian world, the Ten Commandments have been the most acceptable and enduring delineation between good and evil. In my judgment, 4 of the Ten Commandments are taken as seriously today as ever. As a culture, we disdain and condemn murder, stealing, and lying, and we still believe in the responsibility of children to their parents. But as a larger society, we routinely dismiss the other 6 commandments. If worldly priorities are any indication, we certainly have other gods we put before the true God. We make idols of celebrities and lifestyle, of wealth, and yes, sometimes even graven images or objects. We use the name of God in all kinds of profane ways, including our exclamations and our swearing. We use the Sabbath day for our biggest games, our most serious recreation, our heaviest shopping, and virtually everything else but worship. We treat sexual relations outside marriage as a recreation and entertainment, and coveting has become far too common way of life. A useful way to think about the commandments is they are loving counsel from an all-wise Heavenly Father. His goal is our eternal happiness.
and His commandments are a roadmap He has given us to return to Him, which is the only way we will be eternally happy. It has been said that the two most important days in your life are the day you were born and the day that you find out why you were born. Because we have the gospel, we don't have to spend our entire life trying to discover its purpose. Instead, we can focus on fulfilling that purpose. I want to emphasize 3 small and simple ways to look to God that will help us maintain our focus on our eternal purpose. First, as we partake of the sacrament, too often we just go through the motions. Notice the focus that is placed on remembering and consider why that is so important. There are countless ways we can keep our promise to always remember the Savior in the course of a day. How will you always remember Him? Most would say, pray and study the Scriptures. And you'd be right, if, and that's a big if, they are done with real intent. Praying and studying the Scriptures are the next 2 small and simple things that I would like to stress. Prophets past and present have pleaded with us to do the small and simple things like praying and studying the Scriptures. So why doesn't everyone do them? Perhaps one reason is that we don't necessarily see dramatic negative consequences if we miss a day or 2. Years ago, I planted 2 trees of the same species and the same height in my backyard. I planted one where it got a little sun daily, and I planted the other where it enjoyed full sunlight. Over the next year, I didn't notice much difference in the growth of the 2 trees. But then my wife and I left on a 3-year mission. When we returned, I was shocked at the big difference. The compounding effect of a little more sun each day made a huge difference over time in the growth of the trees. The same thing happens in our lives as we expose ourselves each day to the source of all light. This simple idea, the compounding effect of daily disciplines with purpose and real intent, can make a big difference in all areas of your life. It can mean the difference between struggling through an ordinary life or being immensely successful and filling the measure of your creation. Me alegra que hayamos decidido hacer esto. Y no nos costó mucho. A los niños les gusta. ¡Oye, papá! La familia. ¿No es hora de darle su tiempo? De la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Me acuerdo de un día cuando tenía como 6 años que tomé algo de la tienda. Y recordando ese día, habría sido muy fácil para mi papá regañarme y esperar que nunca lo hiciera otra vez. Lo que sea que tomé no valía mucho, pero la lección que aprendí valió todo. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Al principio eran rivales, pero cuando más importaba, se unieron como hermanos. Imagínese lo que un poco de tiempo puede hacer por su familia. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. In Proverbs 3, 5, and 6, we read this counsel. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.
Trusting in the Lord is letting the Lord guide you instead of trying to follow your own knowledge and your own wisdom. I trust the Lord 110% because I know that if I fall, He'll pick me up and that there will be no cuts or bruises there. Everything will be healed. I do trust the Lord, and I've had too many experiences not to trust Him. If I try to do it myself, it's way harder and bumpier and it's rough paths to take. Trusting in the Lord means trust that He has a purpose for whatever is happening to you in your life. So if He is giving you a trial, that trial is for a reason. When we spiritually lean to our own understanding, we lean away from our Savior. If we lean, we are not centered, we are not balanced, and we are not focused on Christ. There are a lot of things out there that are distracting and definitely take away focus from the Savior. I think I grew up in I would say kind of a slow world, and as I've grown, it's gotten faster and faster, and it's pretty much a world of distractions. I've had bad experiences with friends. I had an option to choose right from wrong. I chose wrong, and in that I felt like I had no one, but I knew that He was there. We must each ask, how do I keep centered and lean not to my own understanding? Spiritual balance isn't easy to get. It's something that's going to take years. To have good balance in the gospel, to me, is making time for prayer and scripture study, also attending church and having family time at family home evening. Going back to the basics, prayer, scripture, attending church is always a good way of keeping your balance. Jesus Christ has overcome the world, and because of Him, because of His infinite atonement, we all have great cause to trust, knowing that ultimately all will be well. The Lord has directed my path. I know that our Savior and our Redeemer loves us, and that He sacrificed His life for us in order for us to find joy and be happy. And I know that we're only going to find peace when we're on the right path. If we trust in our Heavenly Father and in our Savior and lean not to our own understanding, they will direct our paths and will extend the arm of mercy toward us. During the Korean War, Ensign Frank Blair served on a troop transport ship stationed in Japan. The ship wasn't large enough to have a formal chaplain, so the captain asked Brother Blair to be the ship's informal chaplain, having observed that the young man was a person of faith and principle, highly respected by the whole crew. I'd been serving with the captain for about a year on this LST, and he was aware that I had prayed and followed the Spirit, making some significant differences in terms of what happened to the ship and to the crew. These kinds of things had helped him to gain trust in me, and so this particular time, we were caught in this typhoon. The waves were over 40 feet high. I was on watch, during which time one of the 3 engines stopped working, and a crack in the centerline of the ship was reported. We had 2 remaining engines, one of which was only functioning at half power. We were in serious trouble. I finished my watch and was getting into bed when the captain knocked at my door. As you were. Ensign Blair, would you please pray for this ship? Yes, sir. Father in heaven, what can I do to help?
Captain? Ensign? What do you need to know in order to best help the ship? First of all, how fast we can run the remaining engines. Second, at what angle to hit the waves. And third, how much water to keep in the ballast tanks. Yes, sir. Father in heaven, what can I do to help answer these questions? The thought came to me. You need to move around the ship and go to the areas that are of concern and get a feel from actually being right there. One of the things I decided I needed to do was go out on the fantail and see what was creating the vibrations that were damaging the engines. Permission to go on deck, sir. Be careful out there, Ensign. I connected a tie line around my waist and went out into the storm. When I got out on the stern of the ship, I noticed when the ship went over a wave and the front of it fell down, the stern came out of the water and the propellers were speeding up very fast. And so when they hit the water, that put a lot of pressure on the propellers and created severe vibrations on the drive shaft that ran back to the engines. Captain, we need to slow down the engines. The engineer just recommended the opposite. Ensign, we need to outrun this storm. Yes, sir. But the engines are under too much strain. Sir, I feel very strongly. We have to slow them down. Slow down the engines. Slow down the engines. Aye, sir. Only 2 hours later, the good engine stopped working altogether. With half power in the remaining engine, the ship was able to limp into port. If we had not slowed that engine when we did, we would have lost it in the middle of the storm. With no way to steer the ship, we'd be sitting at the bottom of the sea right now. Ensign, thank you for your prayers. Your spiritual impressions, I believe, saved both the ship and this crew. I learned from my experiences in the Navy that my Navy commander had some ideas that were important for me, but I also learned that my commanding officer was the Holy Ghost. You need to be involved in following the Spirit all of the time and being used to understanding that the Spirit works through your mind and through your heart, and you need to be used to that so that when you get caught in a situation that you can be blessed and you will recognize the Spirit when that happens. Being spiritually self-reliant is to be able to hear the Lord's voice through His Spirit for one's own life. Ensign Blair's ability to receive revelation saved him and his shipmates from a raging storm. Other kinds of storms are raging today. We cannot just do and think what others are doing and thinking. We must live a guided life. We must each have our own hand on the iron rod. Then we may go to the Lord
with humble confidence, knowing that he shall lead us by the hand and give us answer to our prayers. Based on actual events as recorded in the Book of Mormon, another testament of Jesus Christ. We trusted the Lord, and we have lost everything. We will find another way. There is no other way! What do you propose now? Return to the house of that thief? They'll kill us before we get to the door. We must go back. We cannot disappoint Father or the Lord. You are a fool. You are a fool! Father is a fool! Hide ye spite your younger brother with a rod. Know ye not that the Lord hath chosen him to be a ruler over you? This because of your iniquities. Behold, ye shall go up to Jerusalem again, and the Lord will deliver Laban into your hands. How is it possible that the Lord will deliver Laban into our hands? He is a mighty man. He can command 50. Yea, even he can slay 50. Then why not us? Let us go up again into Jerusalem. Let us be faithful in keeping the commandments of the Lord. He is mightier than all of the earth. Then why not mightier than Laban and his 50? Or even than his tens of thousands? Let us go up. Let us be strong like unto Moses. For he truly spake unto the waters of the Red Sea, and they divided, and our fathers came through out of captivity on dry ground. Nephi, this is not the same. An angel has spoken unto you. Wherefore can ye doubt? Let us go up. The Lord is able to deliver us, even as our fathers.
pasó, papi? Sigo enojado. ¿Por qué? Porque tu mamá y yo tuvimos un pequeño desacuerdo. Pero hace mucho tiempo. No, fue hace unos minutos. Ahora sí pasa mucho tiempo, ¿verdad, papi? Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No sé cómo mamá supo, pero no fui muy amable con una de las chicas en la escuela. En pocas palabras, mamá me ayudó a entender. Dijo, hija, debes tratar a los demás como quieres que te traten a ti. He pensado mucho en eso, aún ahora. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hey, Dad, can you come out and shoot some hoops with me? Busy. Studies show that by the time I'm 12, I can be influenced by friends more than parents. Give your family everything. Give them your time. Look at this place. Isn't it amazing? This is Kirtland Village, on the back lot of the Motion Picture Studio in Provo, Utah. This is where a lot of the church history films are produced. And I think that it's the perfect place to talk about Saints. This is Saints Volume 1. Maybe you've heard of it. Over 400,000 print copies have been sold, and over 1 million people have read it electronically. It's available in 14 languages. So, what are readers saying about Saints? I really appreciated with Saints Volume 1 how the sources were all in the book, but if I wanted more information, I could go online and I could dig a little deeper on the things I had more questions about. Saints Volume 1, yes, it is a history book, but it does not feel like one. It feels like it's just a journal almost. It feels like it's a book that you picked up at school type thing. I love the transparency because there's so many people that want to try and drag down our faith by saying there's secrets you don't know and the church keeps these things from you, but it's not the case. They're just things you haven't read yet. And when you see the story, the good, the bad, the ugly, you realize that they're just ordinary people trying to do extraordinary things. It was not a story that was told, it was real history, and we get to be part of it. I feel like one of the characters I got to know really the best was Joseph, and just his story of progression and watching him become the prophet that he was, you know, through the mistakes he made and his learning experiences, how he was able to grow into who he needed to be to lead the church. One thing I loved about Volume 1 was the stories of the women. They went through so much that we don't really think about. As a woman, I could feel for them having to leave their homes when their husband was off across the world. It really was an example to me of how women were so strong in the church, and we didn't always hear about that until this book, The Saints. Chapters from Volume 2 began appearing in church magazines in July. The chapters are also available in the church history section of the Gospel Library. Videos depicting some of the stories from Volume 2 are also available in the Gospel Library app, so you can watch while you wait. Let's take a sneak peek at some of these incredible stories from Saints Volume 2. In 1843, when Joseph Smith calls Addison Pratt and Knowlton Hanks and Noah Rogers and Benjamin Gruard on this mission to the Pacific, it's really a landmark in the history of Latter-day Saint missions. It's by far the longest missionary journey that has been attempted in the history of the church up to this point. Mes ancêtres font partie des premiers pionniers qui ont reçu les missionnaires. C'est un héritage que j'ai reçu de mes ancêtres. Et c'est pour ça que je remercie le Seigneur d'avoir dirigé ces missionnaires ici, à Tuboy. I was area president
in the Pacific Islands from 1998 to 2001, and I went to one of those islands that Addison Pratt had been on. And this 17, 18 teenage girl gets up and talks, and she's the 7th generation member of her family. I'm a descendant of pioneers. I'm the 5th generation. She was the 7th generation. They may feel like they're far off, but they're part of church history too. Saints Volume 2 also tells the story of the first temple to be built after Nauvoo. The St. George Saints lived too far to come to Salt Lake. And so Brigham Young said, we will bring the temple to you. We will build a temple that is smaller in scale than Salt Lake, and we will bring the ordinances to you where you live. So they took black volcanic rock from a bluff near the temple site and pounded it into the ground with a cannon that they had turned into a pile driver. And when that pile driver bounced 3 times, they knew the ground was stable enough to build the foundation on top of it. If you lived in St. George, no matter how poor you were, you gave something. We have stories of members of the church that donate $1 because that is all they had. Other people sewed together carpets, fed the workers, made clothes for the workers, or just were there in support. These people were so excited for this temple. They were so excited that their prophet was here to dedicate this temple. Ever wonder how various church organizations came to be? Saints Volume 2 also tells the story of Mary Elizabeth Horne and the founding of the Young Women's Organization. As the railroad is approaching completion, the Saints have a great deal of ambivalence about it. It was kind of in some ways like we feel about the internet today, where we are excited about the technology and all of the opportunity that it opens up for learning and for connection with the world. But at the same time, we recognize the potential of this so-called information highway to bring in all kinds of influences into our homes and into our lives. This was really worrisome to Brigham Young. So he called on Mary Isabella Horne to lead what he called the retrenchment movement, this movement to ground women in what really mattered. And they needed the young women to be part of this movement. If you want a culture to change, you need to invite the youth. And the young women have a vital role in that part of changing culture. Saints tells familiar stories like missions to Europe and stories that you may have never heard before, like the women of the Utah Territory being the first women in the nation to vote. It tells inspiring stories like the handcart rescue and tragic stories like the Mountain Meadows Massacre. When we come back, we'll learn why the church has written saints now and in such a unique and transparent way. Elder LeGrand Curtis Jr. is the church historian and recorder for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. We asked Elder Curtis, along with a few other experts, why the church is writing this new narrative history. In the very meeting where the church was organized in April of 1830, the Lord said, "There shall be a record kept among you." Saints is the story of normal people touched by the heavens. And when you think about it, that's all of our endeavor. That's all of our journey here, is that we are mortal, we're normal, but we're trying to do what God wants us to do. And by seeing Joseph Smith, by seeing Emma Smith, by seeing the normal people, male and female, we can see better how we can serve God now. So in the past, our efforts to write the history of the church have relied primarily on people in administrative position. Their voices have been featured and highlighted. This effort at writing the history of the church relies more on common people, people who are unsung heroes, people who have been left out of traditional efforts to write the history of the church. Brigham Young counseled the church historians in the 1860s, write in a narrative style, he said. He knew, as we all know, somewhere in us, that we need stories. We need the stories of our past to give meaning to our present and to orient us in the future. So it seems clear to me, based on the wonderful reception of saints, that that idea to write a narrative was the right one.
I am the literary editor and lead writer on the volumes, which means that I'm the one who makes sure that the stories are structured in a pleasing way, in an engaging way, in a way that pulls readers in. And if you want to engage a reader, if you want to engage someone, especially someone who doesn't necessarily like history or is put off by academic writing, the narrative is the way to go, because everybody loves a good story. I hope that readers of Saints will find themselves in the story. I hope that they are able to connect with the pioneers, with the early saints, with the people who came before us. Well, I think sometimes when we think about our history, it's really easy to focus on touchstones like Joseph and Brigham, and to think about those really singular, iconic figures who've become characters in our kind of the tapestry of our history. And there's really so much more going on, even early in the church's history. Some of my favorite stories in Volume 2 specifically came near the end of the volume. One woman who I found particularly compelling was named Lorena Larson. She is just an average, everyday woman, but she dealt with the challenges that came when she had to live on the underground with a great deal of faith. But she wrote in a way that was very honest and compelling, which made her a fantastic subject because I was able to use her words and her emotions to tell her story. And I think readers are going to really identify with Lorena. One of the ways that Saints is different than past histories produced by the church is that it is multi-layered. So the top layer and the main layer is the narrative text. That's where most people are going to get their information, but other people we know will want to dive deeper on a particular topic. So on over 115 topics in Volume 1, we've written short essays that are linked to from the footnotes that help explore a particular person, place, theme in greater depth. From the beginning, we knew that Saints needed to be translated broadly, and so it's in 14 languages. It's also global in the stories that it tells. It takes a team to create all of the amazing tools, topics, and resources that make up the Saints Project. Many people have put in countless hours of researching, editing, and writing. Reviewers from Harvard to Hong Kong, Brazil to Brigham City have also contributed valuable insights to help Saints reach members of a global faith. I've loved being a reviewer on Saints. It's been important to me for a number of reasons. One of the things Saints, the book Saints, does so magnificently, I think, is take a very, very complex and deeply grounded story that's been developed through a lot of very serious scholarship. It translates very sophisticated scholarship into an engaging and accessible narrative. I received the assignment through the General Primary Presidency, and they asked me to represent them in reading through the manuscript. As I read Volume 1 and Volume 2 of Saints, I felt this connection to history. It encouraged me to feel like I was part of something greater than just myself. As a product manager for Saints, one of my responsibilities is to take the words that have been created and written by the historians, the editors, and writers, and to then work and coordinate the effort to have those words typeset, illustrated, bound and printed, recorded in audiobook format, and made available to members and others who are interested in our history. I had the opportunity to host the Saints podcast. On the podcast, I am able to interview historians and writers, general authorities, to learn more about these topics, and it really has been just a blast for me to explore those things in a little more detail and bring it to the audience in kind of a fun and engaging way. So my role in the Saints Project is I'm part of the editorial team. And if you look at how the project unfolds, you start with historians, and they know the stories, they know the history. And then the editorial team has two principal roles, really. First, we polish it and make it as readable as possible. And then the other role is the source checking. We have to make sure that those historians and those writers have got everything right. So my job is to check the source, see if it's the best source or if there's a better version, and usually there is. Usually there's a more original version, from a transcription to a
manuscript of a diary. And so I get the pages and I look to make sure what is written on the page in Saints is actually on the page in the real source. Let's take a look at how it works. So we're going to start in the Gospel Library app, and I'm going to click on the Church History section. Then we'll go to Saints, Volume 1. And let's say that I'm reading in Chapter 2 about the first vision. We know that Saints uses all known accounts of the first vision, so I might be reading and find a new detail that I hadn't known before. So we can click on a footnote, 15 for example, to find the sources behind what is written. If I tap on Nybar Journal, May 24th, 1844, it takes me to an actual document on the Joseph Smith Papers website. Then I can just go back right here, and I can click on Christian churches in Joseph Smith's day. And that provides additional context. Saints is also available as an audiobook. People all over the world can listen to Saints while they commute, exercise, or just relax. Let's go meet the narrators. My role was I got to record the audio for the audiobook. Myself and my friend Hillary, we both got to record it, and so we got to see it and read through it before it was released. Every day that I got to go into the booth was a privilege, and I started out the day and the session with the prayer that I would be able to bring to life the individuals and represent them in an authentic way, that I could really understand who they were. And in doing so, I think I really came to love them and to appreciate their contribution. Okay, now you know the writers and have met the narrators. Let's meet the artist behind the beautiful cover art and the illustrations within the book. My role was to be the illustrator for the project. I got to do all of the cover artwork and the maps and all of the chapter heading illustrations in the volumes. The focus of this artwork was to show the global growth of the church, with the temples being the anchor points along this timeline. And I thought, wouldn't it be really cool if I could somehow create a panorama of the church's history with all of the temples dotting the artwork? I think there's a certain nostalgia aspect to it. It has a certain timeless charm, maybe, that people can relate to. And it was really fun to boil down to the essence a moment in church history with a single image. When we come back, Elder Quentin L. Cook of the Quorum of the 12 Apostles will tell us why the church has written this new narrative history. Stay with us. Did you know that Utah women were the first women in the United States to vote? Did you know that the Shoshone Indians helped to build the Logan, Utah temple? Ever wonder about the challenges of polygamy, both to the church and to the families living it? All of these stories and more are also included in the soon-to-be-released Saints Volume 2. One aspect of church history that I hope all of our members around the world know about is the fact that Utah women were the first in the nation to exercise the right to vote. Why does this matter? Suffrage is an example of women being treated as full citizens and women thinking of themselves as full citizens, and women taking seriously the potential they have to participate in society and make society better. Our Shoshone chief, Sagwitch, is told by 3 men that appeared to him in his dream that there was a God among the Mormon people and that he needed to send someone to Salt Lake and they'd tell him what to do. Long story short, a missionary from Ogden was sent to our tribe, specifically northern Corinne, Utah, and after a couple of days of teaching them the gospel, converted and baptized 102 of our people in the Bear River. Once we joined the church, they established Washakie for us. I was told by my grandmother that once converted, our people exercised a childlike faith. I know we were full tithe payers. We dedicated more than 1,000 hours to the building of the Logan Temple. Our people went to the temple often and did work for those who passed Bear River. When they first announced that they were practicing plural marriage, they were here in Utah, relatively isolated, and so it took a while for the controversy to build. But over the following decades,
the national government passed a series of increasingly strident or punitive laws against plural marriage and began enforcing them aggressively. By 1890, when President Woodruff announced the manifesto that led to the end of plural marriage, they were faced with a very simple choice. They could continue to practice plural marriage, but if they did, they would lose the temples because the government was going to confiscate all of the church's property, including the temples, and that would stop the work of salvation for the dead. Truth is not just good things. Truth is good and bad. Truth is a knowledge of things as they are and as they were and as they are to come, the Doctrine and Covenants tells us. There are things that we can learn from such awful events as the Mountain Meadows Massacre. One of the things that I learned in studying that subject was that when people got together in councils and relied upon the collective wisdom of the group, they often made right decisions. When they disregarded the council's decisions and went off to make individual decisions, they often made the wrong choices. Joseph Smith and subsequent church leaders have talked about zeal without knowledge as not being a virtue. And I think that in the case of the Mountain Meadows Massacre, we had zealous people who tried to operate under that emotional sense of zeal without stepping back and reflecting deeply on whether what they were doing was right or wrong. The church has taken a fresh look at its own history, the sweet and the bitter, the tragedies and the triumphs. And yet this new and engaging perspective has found its way into the hearts of readers around the world, both young and old alike. Well, Volume 2 of Saints will end with the dedication of Salt Lake Temple. And I don't want to spoil it for anybody, but it is magnificent. You think of all of the challenges that happen in that volume, starting with the saints being expelled from Nauvoo and coming across the plains, and it ends on a wonderful high note with spiritual manifestations and rejoicing as the Salt Lake Temple, after 40 years of construction, is completed. I would hope that the ultimate result of it would be a deep appreciation of our ancestors and the sacrifices and the hardships they went through, and that would empower us as a people today to face our different hardships perhaps, but nevertheless would be a blessing to us and give us strength and power to overcome the issues that face us today. The First Presidency has said, remembering our shared legacy of faith, devotion, and perseverance gives us perspective and strength as we face the challenges of our day. Saints is helping us remember. Volume 1 was released just a year ago, and it's already a bestseller by any measure. Chapters from Volume 2 are available now, online and in the Ensign and Liahona magazines. If you've had questions about our church's history, or if you're just looking for an incredibly engaging yet true story, watch for Volume 2 of Saints, available in early 2020. Happy reading! I go a-fishing. We will also go with thee.
Children! Have ye any meat? Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. It is the Lord. Bring up the fish which you have now caught. Come and dine. Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? Yea, Lord. Thou knowest that I love thee. Feed my lambs. Simon, son of Jonas, lovest thou me? Yea, Lord. Thou knowest that I love thee. Feed my sheep. Simon, son of Jonas, lovest thou me? Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Feed my sheep. Verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, thou girdest thyself and walkest whither thou wouldst. But when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee and carry thee whither thou wouldst not. Follow me. Lord, and what shall this man do? If I will that he tarry till I come, what is that to thee? Follow thou me.
From the conference center at Centro de Temple's conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City. Esta es la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Semianual número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre las autoridades y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estará a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta reunión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Semestral número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo a los miembros de la Iglesia y amigos de todo el mundo que están participando en esta reunión por radio, televisión, internet o transmisión satelital. La música de esta sesión estará a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, con Richard Elliott al órgano. El coro dará inicio a esta reunión cantando Hijos del Señor Venid. La primera oración la ofrecerá el elder Jack N. Gerard, de los 70. Children of the Lord,
Nuestro querido Padre Celestial, al reunirnos hoy aquí en todas partes del mundo, en esta última sesión de la conferencia, expresamos nuestro más profundo amor y gratitud por la riqueza de las enseñanzas de los profetas en esta época. Te agradecemos, Padre, por el testimonio que tenemos del Espíritu Santo y el testimonio que Él nos da. Pedimos que nos bendigas para que podamos comprender y aplicar lo que hemos aprendido y que al escuchar y actuar podamos acercarnos más a ti y llegar a ser más como nuestro hermano mayor Jesucristo. Te agradecemos, Padre, por tu Hijo, por su sacrificio expiatorio y por lo que significa para cada uno de nosotros, que ha hecho posible nuestro regreso a nuestro hogar celestial. Oramos ahora para que nos bendigas en esta sesión y en los próximos días y meses, para que podamos profundizar en nuestro corazón y en nuestras mentes las cosas que hemos aprendido, para que podamos cambiar, podamos arrepentirnos y podamos, por cierto, llegar a ser lo que tú esperas de nosotros. Lo expresamos con gratitud en el nombre de Jesucristo. Amén. El coro ahora cantará Asombro me da. Después del himno, escucharemos al presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia. Le seguirá el elder Hans T. Boone, de los 70. A continuación, escucharemos al presidente M. Russell Ballard, que sirve como presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles. Luego, el elder Peter M. Johnson, de los 70, nos dirigirá la palabra.
Mis queridos hermanos y hermanas, he orado para tener el poder de ayudarles en su búsqueda personal de la felicidad. Algunos de ustedes tal vez ya se sientan lo suficientemente felices, pero seguramente nadie rechazaría el ofrecimiento de tener más felicidad. Cualquier persona estaría deseosa de aceptar un ofrecimiento garantizado de felicidad duradera. Eso es lo que el Padre Celestial, su Hijo amado Jesucristo y el Espíritu Santo han ofrecido a cada hijo espiritual del Padre Celestial, a ustedes y a mí, hijos que viven, que vivirán o que jamás hayan vivido en este mundo. A ese ofrecimiento a veces se le llama el plan de felicidad. Así lo llamó el profeta Alma, cuando enseñó a su hijo que estaba sumido en la desdicha del pecado. Alma sabía que la maldad nunca podría ser felicidad para su hijo, ni para ningún hijo del Padre Celestial. Él enseñó a su hijo que aumentar la santidad era el único camino hacia la felicidad. Dejó en claro que una mayor santidad es posible mediante la expiación de Jesucristo, la cual nos purifica y nos perfecciona. Solo por la fe en Jesucristo, el arrepentimiento continuo y el cumplimiento de los convenios, podemos reclamar la felicidad duradera que anhelamos experimentar y retener. Hoy ruego que pueda ayudarlos a comprender que una mayor felicidad proviene de una mayor santidad personal, a fin de que actúen de acuerdo con esa creencia. Luego compartiré lo que sé por mí mismo en cuanto a lo que podemos hacer para hacernos merecedores de ese don de llegar a ser cada vez más santos. En las Escrituras se nos enseña que, entre otras cosas, podemos ser santificados o llegar a ser más santos cuando ejercemos la fe en Cristo, demostramos nuestra obediencia, nos arrepentimos, nos sacrificamos por Él, recibimos ordenanzas sagradas y guardamos los convenios que hemos hecho con Él. Ser merecedores del don de la santidad requiere humildad, mansedumbre y paciencia. En el templo de Salt Lake tuve una experiencia con respecto a desear más santidad. Entré al templo por primera vez sin que se me hubiese dicho mucho sobre lo que debía esperar. Había visto las palabras escritas en el edificio Santidad al Señor y la casa del Señor, y sentía una gran expectativa. Sin embargo, me preguntaba si estaba preparado para entrar. Mi madre y mi padre iban caminando un poco más adelante que yo cuando entramos al templo. Se nos pidió que mostráramos nuestra recomendación para declarar nuestra dignidad. Mis padres conocían al hombre que estaba en el escritorio de recomendaciones, así que se quedaron un momento para hablar con él. Avancé yo solo hasta un espacio grande donde todo era de color blanco brillante. Miré hacia arriba y el techo era tan alto que parecía un cielo abierto. En ese momento, recibí la clara impresión de que había estado allí antes. Pero luego oí una voz muy suave, no era la mía. Las palabras tiernamente pronunciadas fueron estas: jamás has estado aquí. Estás recordando un momento de antes de que nacieras. Estabas en un lugar sagrado como este.
Sentías que el Salvador estaba a punto de llegar al sitio donde te encontrabas y sentías felicidad porque estabas deseando verlo. Esa experiencia en el templo de Salt Lake duró solo un momento. Sin embargo, su recuerdo aún me hace sentir paz, gozo y una apacible felicidad. Ese día aprendí varias lecciones, una de las cuales fue que el Espíritu Santo habla con una voz apacible y delicada. Puedo escucharlo cuando hay paz espiritual en mi corazón. Él brinda un sentimiento de felicidad y la certeza de que estoy volviéndome más santo. Y eso siempre me brinda la felicidad que sentí en esos primeros momentos en un templo de Dios. Ustedes han observado en su vida y en la vida de otras personas el milagro de la felicidad que proviene de una santidad cada vez mayor. En semanas recientes he estado junto al lecho de personas que afrontaron la muerte con plena fe en el Salvador y con un semblante alegre. Uno de ellos era un hombre que estaba rodeado de su familia. Él y su esposa conversaban en voz baja cuando mi hijo y yo entramos. Los conocía hacía muchos años. Había visto la expiación de Jesucristo actuar en su vida y en la vida de los miembros de su familia. Juntos habían decidido poner fin a los esfuerzos médicos para prolongar su vida. Hubo un sentimiento de tranquilidad cuando Él nos habló. Sonrió al expresar gratitud por el Evangelio y sus efectos purificadores en Él y en la familia que amaba. Habló de sus años felices de servicio en el templo. A pedido de ese hombre, mi hijo le ungió la cabeza con aceite consagrado y yo sellé la unción. Mientras lo hacía, tuve la clara impresión de que él pronto vería a su Salvador cara a cara. Le prometí que sentiría felicidad, amor y la aprobación del Salvador. Él sonrió cálidamente cuando nos fuimos. Sus últimas palabras fueron: "Dile a Kathy que la quiero". A lo largo de muchos años, mi esposa Kathleen había alentado a varias generaciones de su familia a aceptar la invitación del Salvador de venir a Él, hacer convenios sagrados y guardarlos, y así ser dignos de la felicidad que se recibe como resultado de ello. Él murió unas horas más tarde. Unas semanas después de su fallecimiento, su viuda nos trajo un obsequio a mi esposa y a mí. Ella sonreía mientras hablábamos y dijo cordialmente: "Creía que me sentiría triste y sola, pero me siento tan feliz. ¿Creen que eso está bien?". Sabiendo lo mucho que amaba a su esposo y la forma en que ambos habían llegado a conocer, amar y servir al Señor, le dije que sus sentimientos de felicidad eran un don prometido debido a que ella se había vuelto más santa gracias a su servicio fiel. Su santidad la había hecho merecedora de esa felicidad. Algunos de los que me escuchan hoy tal vez se pregunten: ¿por qué no siento la paz y la felicidad que se promete a aquellos que han sido fieles? He sido fiel en medio de gran adversidad, pero no siento felicidad. Aún el profeta José Smith afrontó esa prueba. Él oró en busca de alivio cuando se hallaba encerrado en la cárcel en Liberty, Missouri. Él había sido fiel al Señor, había desarrollado la santidad. No obstante, sentía que se le había negado la felicidad. El Señor le enseñó la lección de la paciencia que todos necesitaremos en algún momento, y quizás por largos periodos
en nuestra prueba terrenal. Este es el mensaje que el Señor dio a su fiel y afligido profeta. Si eres echado en el foso o en manos de homicidas y eres condenado a muerte, si eres arrojado al abismo, si las bravas olas conspiran contra ti, si el viento huracanado se hace tu enemigo, si los cielos se ennegrecen y todos los elementos se combinan para obstruir la vía, y sobre todo, si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte, entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que Él? Por tanto, persevera en tu camino, y el sacerdocio quedará contigo, porque los límites de ellos están señalados y no los pueden traspasar. Tus días son conocidos y tus años no serán acortados. No temas, pues, lo que pueda hacer el hombre, porque Dios estará contigo para siempre jamás. Esa fue la misma lección instructiva que el Señor le dio a Job, quien pagó un precio muy alto para permitir que la expiación lo volviera más santo. Gracias a la introducción que tenemos sobre Job, sabemos que era santo. Hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job, y era este hombre perfecto, y recto, y temeroso de Dios, y apartado del mal. Luego Job perdió sus riquezas, su familia y hasta la salud. Tal vez recordarán que Job dudó de que esa mayor santidad que había obtenido por medio de una mayor adversidad lo hubiera hecho merecedor de una mayor felicidad. A Job le parecía que la santidad lo había llevado a la desdicha. Sin embargo, el Señor le dio la misma lección correctiva que dio a José Smith. Permitió que Job viera su desgarradora situación con ojos espirituales. Él dijo: ahora ciñe como hombre tus lomos. Yo te preguntaré y tú me lo harás saber. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes entendimiento. ¿Quién dispuso sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Entonces, luego de que Job se arrepintió por haber dicho que Dios era injusto, se le permitió ver sus pruebas de un modo más elevado y santo. Job se había arrepentido. Y respondió Job a Jehová y dijo: yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oculta el consejo sin conocimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no sabía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas había oído de ti, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de que Job se arrepintió y de ese modo llegó a ser más santo, el Señor lo bendijo con mucho más que lo que había perdido. Sin embargo, la mayor bendición para Job fue haber aumentado su santidad mediante la adversidad y el arrepentimiento. Se hizo merecedor de tener mayor felicidad en los días que aún tenía por delante. No se recibe una mayor santidad simplemente al pedirla, sino al hacer lo necesario para que Dios nos cambie. El presidente Russell M. Nelson ha dado, en mi opinión, el mejor consejo sobre cómo avanzar en la senda de los convenios hacia una mayor santidad.
Él mostró el camino cuando nos instó: sientan el poder fortalecedor del arrepentimiento diario, de actuar y de ser un poco mejor cada día. Al escoger arrepentirnos, escogemos cambiar. Permitimos que el Salvador nos transforme en la mejor versión de nosotros. Escogemos crecer espiritualmente y recibir gozo, el gozo de la redención en Él. Al escoger arrepentirnos, escogemos llegar a ser más semejantes a Jesucristo. El presidente Nelson prosiguió dándonos estas palabras de aliento en nuestros esfuerzos por llegar a ser más santos. El Señor no espera la perfección de nuestra parte en este punto, pero sí espera que seamos cada vez más puros. El arrepentimiento diario es la senda a la pureza. En un discurso de una conferencia anterior, el presidente Dallin H. Oaks también me ayudó a ver más claramente cómo aumenta nuestra santidad y cómo podemos saber que estamos encaminados hacia ella. Él dijo: ¿cómo logramos la espiritualidad? ¿Cómo alcanzamos ese nivel de santidad en el cual podemos tener la compañía constante del Espíritu Santo? ¿Cómo llegamos a ver y a evaluar las cosas de este mundo con la perspectiva de la eternidad? Su respuesta comienza con una mayor fe en Jesucristo como nuestro amoroso Salvador. Eso nos lleva a buscar el perdón cada día y a recordarlo mediante la obediencia a sus mandamientos. Desarrollamos esa mayor fe en Jesucristo cuando nos deleitamos diariamente en su palabra. El himno Más santidad dame propone una forma de orar en busca de ayuda para llegar a ser más santos. El autor sugiere sabiamente que la santidad que buscamos es un don de un Dios amoroso que se otorga con el tiempo, después de hacer cuanto podamos. Tal vez recuerden la última estrofa. Más íntegro hazme, más triste al pecar, más puro y limpio, más pronto en amar, más digno del reino, más libre de error, más justificado, más como el Señor. Cualesquiera que sean nuestras circunstancias personales, donde quiera que nos encontremos en la senda de los convenios que conduce a casa, ruego que nuestras oraciones para lograr una mayor santidad sean contestadas. Sé que cuando nuestra petición sea concedida, nuestra felicidad aumentará. Quizás tarde en llegar, pero lo hará. Tengo esa certeza gracias a un amoroso Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Testifico que José Smith fue un profeta de Dios, que el presidente Russell M. Nelson es nuestro profeta hoy en día. Dios el Padre vive y nos ama. Él desea que regresemos a casa con Él como familias. Nuestro amoroso Salvador nos invita a seguirlo en nuestro camino de regreso. Ellos han preparado el camino. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. En 2016, el coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo fue a visitar los Países Bajos y Bélgica. Ya que yo participaba en aquel emocionante evento, tuve la oportunidad de disfrutar 2 veces de sus interpretaciones. Durante esas presentaciones pensé en la tremenda tarea que era trasladar un coro de ese tamaño. Pensé en el gran gong, que era difícil y probablemente costoso de transportar en comparación con los violines, trompetas u otros instrumentos que podríamos llevar con facilidad bajo el brazo. No obstante, si se consideraba la participación del gong, solo se le golpeaba algunas veces, mientras que los otros instrumentos más pequeños participaban la mayor parte del concierto. Reflexioné que sin el sonido del gong la interpretación no sería la misma. Así que debía hacerse el esfuerzo de trasladar aquel gran gong a través del océano. En ocasiones, podríamos sentirnos que somos, tal como ese gong, solo lo bastante buenos como para desempeñar una parte menor en la interpretación.
pero permítanme decirles que su sonido marca toda la diferencia. Necesitamos todos los instrumentos. Algunos de nosotros aprendemos con facilidad y nos va muy bien en los estudios, mientras que otros tenemos talentos artísticos. Algunos diseñamos y construimos cosas, o cuidamos, protegemos o enseñamos a otras personas. Todos son necesarios para aportar color y significado a este mundo. Quisiera dirigir este mensaje a quienes sienten que no tienen nada que contribuir o creen que no son de ninguna importancia o valor para nadie. A otras personas que podrían sentir que tocan el cielo con las manos y a todo aquel que se siente en medio. Donde quiera que se hallen en la senda de la vida, algunos de ustedes podrían sentirse tan agobiados que ni siquiera se consideren en esa senda. Quiero invitarlos a salir de la oscuridad a la luz. La luz del Evangelio les brindará amor y les ayudará a entender quiénes son en realidad y cuál es su propósito en la vida. Algunos de nosotros hemos andado errantes por senderos prohibidos, tratando de intentar hallar dicha allí. El amoroso Padre Celestial nos invita a andar en la senda del discipulado y regresar a Él. Él los ama con un amor perfecto. ¿Cuál es la manera? La manera es ayudarnos unos a otros a entender quiénes somos al ministrarnos mutuamente. Para mí, ministrar es ejercer amor incondicional y de ese modo creamos un entorno en el que tanto el que da como el que recibe obtienen el deseo de arrepentirse. En otras palabras, cambiamos de dirección y nos acercamos más a nuestro Salvador Jesucristo y llegamos a ser más como Él. Por ejemplo, no hay necesidad de indicar constantemente a nuestro cónyuge o hijos de qué manera pueden mejorar. Ellos ya lo saben. Al crear dicho entorno de amor, recibirán el poder de hacer los cambios necesarios en su vida y llegar a ser mejores personas. De ese modo, el arrepentimiento se convierte en un proceso diario de refinamiento que puede incluir disculparse por comportarse mal. Recuerdo y aún vivo situaciones en las que he sido demasiado rápido en juzgar o demasiado lento en escuchar. Y al final del día, durante mi oración personal, sentí el amoroso consejo del cielo de arrepentirme y ser mejor. El entorno amoroso que primeramente crearon mis padres, mi hermano y mis hermanas, y luego mi esposa, mis hijos y mis amigos, me ha ayudado a llegar a ser una persona mejor. Todos sabemos en qué podemos mejorar. No hay necesidad de recordarlo repetidamente los unos a los otros, pero sí hay necesidad de amarnos y ministrarnos, y al hacerlo, generamos un clima de disposición a cambiar. En esa misma atmósfera, aprendemos quiénes somos y cuál sea nuestra función en este último capítulo de la historia del mundo, previo a la segunda venida del Salvador. Si se preguntan en cuanto a cuál es su parte, quisiera invitarlos a buscar un sitio donde puedan estar solos y pedir al Padre Celestial que les haga saber qué parte deben desempeñar. Es probable que la respuesta llegue de forma gradual y luego más claramente cuando hayamos plantado los pies con firmeza en la senda de los convenios y la administración. Experimentamos algunas de las mismas dificultades que afrontó José Smith mientras se hallaba en una guerra de palabras y un tumulto de opiniones. Tal como leemos en su propio relato, a menudo se decía a sí mismo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón o están todos en error? Si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es? ¿Y cómo podré saberlo? Con el conocimiento que había hallado en la epístola de Santiago, que afirma, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. José finalmente tomó la determinación de pedir a Dios. Leemos además que era la primera vez en su vida que había hecho tal intento, porque en medio de toda su ansiedad, hasta entonces no había procurado orar vocalmente. Y así también para nosotros quizás sea la primera vez que nos dirijamos a nuestro Hacedor de un modo como nunca antes lo hayamos hecho. Por causa del intento que hizo José, se le aparecieron el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, llamándolo por su nombre, y como resultado tenemos un entendimiento mucho más claro de quiénes somos y de que en verdad somos importantes. Luego leemos que en sus tiernos años como adolescente, José fue perseguido por aquellos que debieron haber sido sus amigos y que se suponía que debían haberlo tratado con bondad.
Igualmente nosotros podemos esperar algo de oposición al llevar una vida de discipulado. Si en la actualidad sienten que no pueden ser parte de la orquesta y la senda del arrepentimiento es difícil, sepan que si nos mantenemos en ella, se nos quitará la carga de los hombros y habrá luz de nuevo. El Padre Celestial nunca nos abandonará cuando acudamos a Él. Podemos caernos y levantarnos y Él nos ayudará a limpiarnos el polvo de las rodillas. Algunos de nosotros estamos heridos, pero el botiquín de primeros auxilios del Señor tiene vendas lo bastante grandes como para cubrir todas nuestras heridas. Por tanto, es ese amor perfecto que también llamamos caridad o el amor puro de Cristo, lo que se necesita en nuestros hogares, donde los padres ministran a los hijos y los hijos a los padres. Por medio de ese amor cambiarán los corazones y nacerán deseos de hacer su voluntad. Esa es la clase de amor que se necesita al relacionarnos los unos con los otros como hijos de nuestro Padre Celestial y como miembros de su iglesia, lo que nos facultará para incluir todos los instrumentos musicales en nuestras orquestas a fin de que podamos tocar gloriosamente con los coros angelicales cuando el Salvador venga de nuevo. Es ese amor, esa luz, lo que tiene que brillar e iluminar nuestro entorno conforme actuemos en nuestra vida. Las personas notarán la luz y se sentirán atraídas a ella. Esa es la clase de obra misional que atraerá a otras personas a venir y ver, venir y ayudar, y venir y quedarse. Por favor, cuando hayamos recibido nuestro testimonio de esta gran obra y de nuestra parte en ella, regocijémonos juntamente con nuestro amado profeta José Smith, que declaró, porque había visto una visión, yo lo sabía, y sabía que Dios lo sabía y no podía negarlo. Testifico que yo sé quién soy y que sé quiénes son ustedes. Somos hijos e hijas de nuestro Padre Celestial que nos ama y no nos ha enviado aquí para fracasar, sino para regresar a Él gloriosamente. Ruego que todos lleguemos a comprender nuestra parte en esta gran obra de ministración para que lleguemos a ser más semejantes a Él cuando Él venga de nuevo. En el nombre de Jesucristo. Amén. My dear brothers and sisters, mis queridos hermanos y hermanas, al acercarse la Conferencia General de octubre del año pasado, preparé mi discurso con el fin de destacar el centenario de la visión del mundo de los espíritus, dada al presidente Joseph F. Smith el 3 de octubre de 1918. Unos días después de haber entregado mi discurso a traducción, mi amada compañera eterna, Bárbara, finalizó su probación terrenal y pasó al mundo de los espíritus. A medida que los días se han convertido en semanas, y ahora que ha pasado un año desde el fallecimiento de Bárbara, he descubierto que aprecio más plenamente este pasaje de las Escrituras. Viviréis juntos en amor al grado de que lloraréis por los que mueran. Bárbara y yo tuvimos la bendición de vivir juntos en amor durante 67 años, pero me he dado cuenta de una forma muy personal lo que significa llorar por los que amamos. Oh, cuánto la amo y la extraño. Supongo que la mayoría no apreciamos completamente lo que los demás hacen por nosotros hasta que se han ido. Bárbara siempre estaba ocupada, pero no entendía completamente las exigencias de tiempo que le imponían la familia, la iglesia y la comunidad. Hubo esfuerzos consagrados a diario que se repitieron miles de veces a lo largo de los años y que mantuvieron funcionando nuestra familia. Y durante todo ese tiempo jamás la escuchamos levantar la voz o decir una palabra cruel. En este último año me han venido a la mente muchísimos recuerdos. He pensado en la decisión que ella tomó de ser madre de 7 hijos, lo cual requiere mucho esfuerzo físico. Ser ama de casa fue la única carrera que ella deseó y en todo aspecto fue una profesional consumada.
A menudo me he preguntado cómo se mantenía al tanto de nuestros hijos y de mí. Simplemente la preparación de las comidas era una tarea abrumadora, sin mencionar actividades tales como lavar la ropa cada semana y calzar y vestir a los hijos con zapatos y ropa de la talla adecuada. Todos acudíamos a ella para un sinnúmero de otros asuntos que eran importantes para nosotros. Y como eran importantes para nosotros, también lo eran para ella. En una palabra, era magnífica como esposa, madre, amiga, vecina y como hija de Dios. Ahora que está en el más allá, soy feliz por mi decisión de sentarme junto a ella en los últimos meses de su vida, cuando llegaba a casa de la oficina, tomándole la mano, mientras ella veía el final de algunas de sus películas musicales favoritas una y otra vez, porque el Alzheimer no le permitía recordar que las había visto la tarde anterior. Los recuerdos de esos momentos especiales en los que la tomé de la mano son ahora preciados para mí. Hermanos y hermanas, les ruego que no pierdan la oportunidad de mirar a los ojos de sus familiares con amor. Padres e hijos, acérquense los unos a los otros y expresen el amor y el aprecio que se tienen. Al igual que yo, algunos de ustedes podrían despertar un día y descubrir que el tiempo de esa comunicación importante ha pasado. Vivan cada día con los corazones llenos de gratitud, buenos recuerdos, servicio y mucho amor. Durante el último año, he meditado con más atención que nunca sobre el plan de nuestro Padre Celestial, al que Alma se refirió como el gran poder de felicidad al enseñar a su hijo Coriantón. La palabra que acude a mi mente cuando considero el plan es reunión. Es un plan diseñado por nuestro amoroso Padre Celestial, cuyo elemento central es la grandiosa y gloriosa posibilidad de reunirnos en familia, de reunir eternamente a esposos y esposas, padres e hijos, generación tras generación, en la familia de Dios. Ese pensamiento me brinda consuelo y la seguridad de que estaré con Bárbara nuevamente. Aun cuando ella sufrió físicamente hacia el final de su vida, su espíritu se mantuvo fuerte, noble y puro. Se había preparado en todas las cosas para que cuando llegue el día pueda estar delante del placentero tribunal de Dios, llena de confianza y apacible certeza. Pero yo, que en 2 días cumplo 91 años, estoy aquí y todavía me pregunto, ¿estoy listo? ¿Estoy haciendo todo lo que preciso hacer para poder tomarla de la mano nuevamente? La certeza más sencilla y básica de la vida es esta. Todos vamos a morir, ya sea que muramos ancianos o jóvenes, que nuestra muerte sea fácil o difícil, siendo ricos o indigentes. Nadie escapa de la muerte. Hace unos años el presidente Gordon B. Hinckley dijo algo que es particularmente significativo en cuanto a esto. Cuán dulce es la seguridad, cuán reconfortante la paz que proviene del conocimiento de que si nos casamos en la forma correcta y vivimos una vida recta, nuestra relación familiar perdurará, no obstante la certeza de la muerte y del paso del tiempo. Yo definitivamente me casé con la persona correcta, de eso no cabe duda. Pero eso no es suficiente, según lo dijo el presidente Hinckley. También tengo que vivir una vida recta. En la actualidad, vivir una vida recta
puede ser un concepto un tanto confuso, especialmente si uno pasa mucho tiempo en las redes sociales, donde cualquier voz puede declarar verdades reales o conceptos falsos sobre Dios y su plan para sus hijos. Afortunadamente, los miembros de la Iglesia tienen principios del Evangelio eternamente verdaderos para saber cómo vivir, a fin de que podamos estar mejor preparados cuando muramos. Solo unos meses antes de que yo naciera, mi abuelo, el elder Melvin J. Ballard, que era apóstol, dio un discurso que encierra la esencia de lo que significa vivir una vida recta, titulado La lucha por el alma. Su discurso se centró en la lucha continua entre nuestro cuerpo físico y nuestro espíritu eterno. Él dijo: el mayor conflicto que cada hombre o mujer llegue a enfrentar será la batalla que tenga consigo mismo, explicando que Satanás, el enemigo de nuestra alma, nos ataca mediante la lujuria, los apetitos y las ambiciones de la carne. De modo que la batalla principal se libra entre nuestra naturaleza divina y espiritual y el hombre carnal y natural. Hermanos y hermanas, recuerden que podemos recibir ayuda espiritual mediante la influencia del Espíritu, quien les puede enseñar todas las cosas. Además, la ayuda puede venir a través del poder y las bendiciones del sacerdocio. Ahora pregunto, ¿cómo les va a ustedes en esa lucha? El presidente David O. McKay dijo: la experiencia terrenal del hombre no es más que una prueba para ver si concentra sus esfuerzos, su mente y su alma en las fuerzas que contribuyen a la comunidad, a la comodidad y a la satisfacción de su naturaleza física, o si se dedica a la vida, en su vida, a la adquisición de cualidades espirituales. Esta lucha entre nuestra naturaleza carnal y espiritual no es algo nuevo. En el último sermón que pronunció ante su pueblo, el rey Benjamín enseñó que el hombre natural es enemigo de Dios y lo ha sido desde la caída de Adán y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Espíritu Santo y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor. El apóstol Pablo enseñó que los que viven conforme a la carne, en las cosas que son de la carne se ocupan, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ánimo carnal es muerte, pero el ánimo espiritual es vida y paz. A mi parecer, está claro que una de las cosas más importantes que podemos aprender en esta vida es cómo hacer resaltar nuestra naturaleza espiritual eterna y cómo controlar nuestros malos deseos. Sabemos que esto es posible, ya que nuestro espíritu, que ha existido mucho más tiempo que nuestro cuerpo físico, ya ha triunfado en el mundo preterrenal al elegir la rectitud sobre la maldad. Antes de que esta tierra fuera formada, vivimos en la presencia de nuestros padres celestiales, quienes nos amaban y continúan amándonos. Y sí, en esa esfera preterrenal, efectivamente, tuvimos que tomar decisiones que cambian la vida. Toda persona que ha vivido o que vivirá en este planeta tomó la decisión esencial de aceptar el plan del Padre Celestial para nuestra salvación, de modo que todos venimos a la Tierra con un historial comprobado de éxito en lo espiritual y un destino eterno. Piensen en eso un momento. Esto es quienes somos y quienes siempre hemos sido: un hijo o una hija de Dios con raíces espirituales en la eternidad y un futuro rebosante de infinitas posibilidades. Ustedes son, en primer lugar, un ser espiritual. Por tanto, cuando elegimos anteponer nuestra naturaleza carnal a la espiritual,
estamos escogiendo algo que va en contra de nuestro verdadero, real y auténtico ser espiritual. Sin embargo, no cabe duda de que la carne y los impulsos terrenales complican la toma de decisiones. Al haberse colocado el velo del olvido entre el mundo preterrenal de los espíritus y este mundo, podemos perder de vista nuestra relación con Dios y naturaleza espiritual, y nuestra naturaleza carnal puede dar prioridad a lo que deseamos en ese instante. El aprender a escoger las cosas del Espíritu por encima de la carne es una de las razones principales por las que esta experiencia terrenal forma parte del plan del Padre Celestial. También es la razón por la que el plan está edificado sobre el fundamento sólido y seguro de la expiación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a fin de que nuestros pecados puedan superarse mediante el arrepentimiento constante y podamos vivir concentrados en lo espiritual. Ahora es el momento de controlar nuestros apetitos corporales a fin de cumplir con la doctrina espiritual de Cristo. Es por eso que no debemos postergar el día de nuestro arrepentimiento. El arrepentimiento, por tanto, se convierte en un arma indispensable en nuestra lucha contra nosotros mismos. La conferencia general pasada, el presidente Russell M. Nelson hizo referencia a esa lucha y nos recordó que al escoger arrepentirnos, elegimos cambiar. Permitimos que el Salvador nos transforme en la mejor versión de nosotros. Escogemos crecer espiritualmente y recibir gozo, el gozo de la redención en Él. Al escoger arrepentimiento, escogemos llegar a ser más semejantes a Jesucristo. Cada noche, al repasar mi día durante la oración a mi Padre Celestial, pido perdón si hice algo malo y prometo tratar de ser mejor mañana. Considero que ese arrepentimiento diario y regular ayuda a mi espíritu a recordarle a mi cuerpo quién está a cargo de mí. Otro recurso es la oportunidad semanal que todos tenemos de renovarnos espiritualmente al participar de la Santa Cena en memoria de la expiación y del amor perfecto que nuestro Señor y Salvador Jesucristo siente por nosotros. Hermanos y hermanas, los insto a que se detengan un poco y piensen en dónde se encuentran actualmente en cuanto a subyugar su naturaleza carnal y a fortalecer su naturaleza espiritual, de modo que cuando llegue el momento puedan pasar al mundo de los espíritus, a una reunión llena de júbilo con sus seres queridos, por lo cual testifico y para todos nosotros, y lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, gracias por todo lo que hacen para llegar a ser y ayudar a otros a ser verdaderos seguidores de Jesucristo y disfrutar de las bendiciones del Santo Templo. Gracias por su bondad. Ustedes son maravillosos y hermosos. Ruego que reconozcamos la influencia confirmadora del Espíritu Santo conforme llegamos a entender cabalmente que somos hijos de Dios. En la familia, una proclamación para el mundo se afirma: todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija de padres celestiales y como tal, cada uno tiene naturaleza y destino divinos. Somos espíritus electos que fuimos reservados para nacer en el cumplimiento de los tiempos, a fin de participar en la colocación de los cimientos de la gran obra de los últimos días. El presidente Nelson declaró: se les enseñó en el mundo de los espíritus a prepararse para cualquier cosa que afrontarían en esta postrera parte de estos últimos días. Esas enseñanzas perduran en su interior. Ustedes son hijos e hijas electos de Dios. Tienen el poder para vencer al adversario. Sin embargo, el adversario es consciente de quiénes son ustedes. Él está al tanto de su herencia divina y procura limitar su potencial terrenal y celestial, valiéndose de estas tres tácticas:
el engaño, la distracción, el desánimo. El adversario usó la herramienta del engaño en la época de Moisés. El Señor le declaró a Moisés: He aquí, tú eres mi hijo, y tengo una obra para ti, y tú eres a semejanza de mi unigénito. Poco después de esta gloriosa visión, Satanás intentó engañar a Moisés. Las palabras que utilizó son interesantes. Moisés, hijo de hombre, adórame. El engaño no fue solo la invitación a adorar a Satanás, sino también la forma en que describió a Moisés como hijo de hombre. Recuerden que el Señor le acababa de decir a Moisés que era un hijo de Dios, creado a semejanza del unigénito. El adversario fue implacable en su intento por engañar a Moisés, pero éste se resistió diciendo: Retírate de mí, Satanás, porque solamente a este único Dios adoraré, el cual es el Dios de gloria. Moisés recordó quién era, un hijo de Dios. Las palabras del Señor a Moisés se aplican a todos. Fuimos creados a la imagen de Dios y Él tiene una obra para nosotros. El adversario procura engañarnos al hacernos olvidar quiénes somos realmente. Si no entendemos quiénes somos, entonces es difícil reconocer quiénes podemos llegar a ser. El adversario también intenta distraernos de Cristo y de su senda. El elder Ronald A. Rasband compartió lo siguiente: el propósito del adversario es distraernos de los testimonios espirituales, mientras que el Señor desea iluminarnos y que participemos en su obra. En nuestros días hay muchas distracciones, entre ellas Twitter, Facebook, Instagram. Esos avances de la tecnología son increíbles, pero si no tenemos cuidado, pueden distraernos del cumplir con nuestro potencial divino. El usarlos debidamente puede manifestar el poder de los cielos y permitir que seamos testigos de milagros en el recogimiento de Israel disperso en ambos lados del velo. Seamos cuidadosos y no despreocupados en el uso de la tecnología. Busquemos continuamente maneras en que la tecnología nos puede acercar más al Salvador y nos permita llevar a cabo su obra al prepararnos para su segunda venida. Finalmente, el adversario desea que nos desanimemos. Podemos desanimarnos al compararnos con los demás o al sentir que no estamos viviendo de acuerdo con las expectativas, incluyendo las propias. Cuando comencé mi doctorado, me sentía desanimado. Solo se aceptaron a 4 estudiantes en el programa ese año y los otros alumnos eran brillantes. Tenían calificaciones más altas y más experiencia laboral en puestos directivos e irradiaban confianza en sus habilidades. Después de las primeras 2 semanas en el programa, los sentimientos de desánimo y duda empezaron a arraigarse en mí, al grado de casi agobiarme. Decidí que si iba a completar ese programa de 4 años, debía terminar de leer el libro de Mormón cada semestre. Cada día, cuando leía, reconocía la declaración del Salvador de que el Espíritu Santo me enseñaría y me recordaría todas las cosas. Me reafirmó que soy un hijo de Dios. Me recordó que no me comparara con los demás y me dio confianza en mi función divina de tener éxito. Mis queridos amigos, les suplico que no permitan a nadie que les robe la felicidad. No se comparen con los demás. Por favor, recuerden las amorosas palabras del Salvador. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cómo hallamos esa paz? Recordamos quiénes somos y vencemos las 3 tácticas del adversario. Primero, recuerden que el primer y grande mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Todo lo que hagamos debe estar motivado por el amor que le tenemos a Él y a su Hijo. A medida que desarrollemos amor por ellos, al guardar sus mandamientos, nuestra capacidad de amarnos a nosotros mismos y a los demás aumentará. Comenzaremos a prestar servicio a familia, amigos y vecinos, porque los veremos como el Salvador los ve, como hijos e hijas de Dios. Segundo, oren al Padre en el nombre de Jesucristo cada día, cada día, cada día. Es mediante la oración que podemos sentir el amor de Dios y demostrarle nuestro amor. Por medio de la oración expresamos gratitud y pedimos la fortaleza y el valor para someter nuestra voluntad a la de Dios y ser guiados y dirigidos en todas las cosas.
les aliento a pedir al Padre con toda la energía de vuestros corazones que seáis llenos de este amor, para que lleguéis a ser hijos e hijas de Dios, para que cuando Él aparezca, seamos semejantes a Él. Tercero, lean y estudien el libro de Mormón cada día, cada día, cada día. Mi estudio del libro de Mormón tiende a ser mejor cuando leo con una pregunta en mente. Cuando leemos con una pregunta, podemos recibir revelación y reconocer que el profeta José Smith habló la verdad cuando dijo: el libro de Mormón es el más correcto de todos los libros sobre la tierra, y que un hombre o mujer se acercará más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. El libro de Mormón contiene las palabras de Cristo y nos ayuda a recordar quiénes somos. Por último, participen de la Santa Cena cada semana, cada semana, cada semana. Es mediante los convenios y las ordenanzas del sacerdocio, entre ellas la Santa Cena, que el poder divino se manifiesta en nuestra vida. El elder David A. Bednar enseñó: la ordenanza de la Santa Cena es una invitación sagrada y recurrente a arrepentirnos sinceramente y ser renovados espiritualmente. El acto de participar de ella en sí mismo no perdona pecados, pero al prepararnos conscientemente y al participar de esta sagrada ordenanza con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, tenemos la promesa de que siempre tendremos el Espíritu del Señor con nosotros. Al participar con humildad de la Santa Cena, recordamos el sufrimiento de Jesucristo en ese sagrado jardín llamado Getsemaní y su sacrificio en la cruz. Expresamos gratitud al Padre por haber enviado a su Hijo unigénito, nuestro Redentor, y demostramos nuestra disposición a guardar sus mandamientos y a recordarles siempre. La Santa Cena conlleva iluminación espiritual, es personal, es poderosa y es necesaria. Mis amigos, prometo que conforme nos esforcemos por amar a Dios con todo nuestro corazón, por orar en el nombre de Jesucristo, estudiar el libro de Mormón y participar de la Santa Cena, tendremos la capacidad, con la fuerza del Señor, de vencer las prácticas engañosas del adversario, minimizar las distracciones que limitan nuestro potencial divino y resistir el desánimo que reduce nuestra capacidad de sentir el amor de nuestro Padre y de su Hijo. Entenderemos plenamente quiénes somos como hijos e hijas de Dios. Hermanos y hermanas, les comparto mi amor y declaro mi testimonio de que sé que el Padre Celestial vive y que Jesús es el Cristo. A ellos los amo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino de Dios sobre la tierra. Nosotros, como miembros de su Iglesia, tenemos el mandato divino de recoger a Israel y preparar al mundo para la segunda venida del Mesías. En el nombre de Jesucristo. Amén. La congregación a continuación se unirá al coro para cantar Trabajemos hoy en la obra. Después del himno escucharemos al elder Ulises Soares y al elder Neil L. Anderson del Quórum de los 12 Apóstoles. This is the 189th. Esta es la Conferencia General Semianual número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Queridos hermanos y hermanas, hemos recibido magníficas enseñanzas de nuestros líderes durante estos últimos 2 días. Les testifico que si nos esforzamos por aplicar tales enseñanzas inspiradas y oportunas en nuestra vida, el Señor, mediante su gracia, ayudará a cada uno de nosotros a llevar nuestra cruz y aligerará nuestras cargas. Mientras se hallaba en las cercanías de Cesarea de Filipo, el Salvador reveló a sus discípulos lo que sufriría a manos de los ancianos, sacerdotes y escribas en Jerusalén. Les enseñó sobre su muerte y gloriosa resurrección. En aquel momento, sus discípulos no entendieron por completo su misión divina en la tierra. Pedro mismo, cuando oyó lo que el Salvador había dicho, le llevó aparte y le reprendió, diciéndole: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. A fin de ayudar a sus discípulos a comprender que la devoción a su obra incluye sumisión y sufrimiento, el Salvador declaró de modo enfático: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mediante esa declaración, el Salvador hizo hincapié en que todos aquellos que estén dispuestos a seguirlo tienen que negarse a sí mismos y controlar sus deseos, apetitos y pasiones, sacrificarlo todo, incluso la vida misma si es necesario, siendo enteramente sumisos a la voluntad del Padre, tal como Él lo hizo. De hecho, tal es el precio que se ha de pagar por la salvación de un alma. Jesús usó deliberada y metafóricamente el símbolo de la cruz para ayudar a sus discípulos a entender mejor lo que el sacrificio y la devoción a su causa del Señor en verdad significarían. La imagen de la cruz era muy conocida entre sus discípulos y los habitantes del Imperio Romano, puesto que los romanos forzaban a las víctimas de la crucifixión a cargar en público su propia cruz o la viga transversal al lugar donde ocurriría la ejecución. Fue solo después de la resurrección del Salvador que se les abrió el entendimiento a los discípulos para comprender todo lo que se había escrito sobre él y lo que se requeriría de ellos de ese momento en adelante. Del mismo modo, todos tenemos que tener una mente y corazón abierto para entender más plenamente la importancia de tomar sobre nosotros nuestra cruz y seguirlo. Mediante las Escrituras aprendemos que quienes desean tomar su cruz sobre sí aman a Jesucristo de tal manera que se abstienen de toda impiedad y de todo deseo mundano y guardan sus mandamientos. Nuestra determinación de desechar todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios y a sacrificar todo lo que se nos pida dar y a esforzarnos para seguir sus enseñanzas nos ayudará a perseverar en la senda del Evangelio de Jesucristo, aún al afrontar la tribulación, la debilidad de nuestra alma o la presión social y las filosofías del mundo que se oponen a sus enseñanzas. Por ejemplo, a quienes aún no hayan encontrado el compañero eterno y puedan sentirse solos y sin esperanza, o a quienes se hayan divorciado y se sientan abandonados y olvidados, les aseguro que aceptar la invitación del Salvador de tomar la cruz sobre ustedes y seguirlo significa continuar con fe en la senda del Señor, mantener una conducta serena, y no ceder a los hábitos mundanos que con el tiempo nos quitarán nuestra esperanza en el amor y la misericordia de Dios. Los mismos principios se aplican a aquellos de ustedes que sientan atracción hacia personas del mismo sexo y se sientan descorazonados y desamparados. Quizás por esa razón algunos de ustedes piensen que el Evangelio de Jesucristo ya no es para ustedes. Si ese es el caso, deseo asegurarles que siempre hay esperanza en Dios el Padre y en su plan de felicidad, en Jesucristo y en su sacrificio expiatorio,
y en vivir sus amorosos mandamientos. En su sabiduría, poder, justicia y misericordia perfectas, el Señor puede sellarnos como suyos, para que podamos ser llevados a su presencia y tener salvación sempiterna, si somos firmes e inamovibles en guardar los mandamientos y siempre abundamos en buenas obras. Para aquellos que hayan cometido pecados graves, el aceptar esa misma invitación significa, entre otras cosas, humillarse ante Dios, consultar a los líderes de la iglesia y arrepentirse y abandonar sus pecados. Tal proceso también bendecirá a todos los que luchen contra adicciones debilitantes, incluso los opiáceos, las drogas, el alcohol y la pornografía. Dar esos pasos los acerca más al Salvador, quien al final puede librarlos de la culpa, del pesar y del cautiverio espiritual y físico. Además, quizás también deseen buscar el apoyo de su familia, amigos y profesionales médicos y de psicoterapia competentes. Por favor, jamás se den por vencidos tras fracasos posteriores, ni se consideren incapaces de abandonar los pecados y vencer la adicción. No pueden darse el lujo de dejar de intentarlo y continuar en debilidad y pecado después de ello. Esfuércense siempre por hacer lo mejor que puedan y manifiesten mediante sus obras el deseo de limpiar lo interior del vaso, tal como enseñó el Salvador. A veces las soluciones a ciertas dificultades llegan tras meses y meses de esfuerzo continuo. La promesa que se halla en el Libro de Mormón de que es por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos, se aplica en esas circunstancias. Recuerden que el don de la gracia del Salvador no se limita necesariamente en cuanto al tiempo a después de hacer cuanto podamos. Podemos recibir su gracia antes, durante y después del tiempo en que ponemos nuestro propio esfuerzo. Testifico que conforme nos esforcemos continuamente por superar nuestros retos, Dios nos bendecirá con el don de la fe para ser sanados y con el de obrar milagros. Él hará por nosotros lo que nosotros no seamos capaces de hacer por nuestra cuenta. Asimismo, para quienes se sientan resentidos, enojados, ofendidos o encadenados a pesares por algo que crean inmerecido, tomar la cruz propia y seguir al Salvador significa esforzarse por dejar de lado esos sentimientos y tornarse al Señor para que Él pueda liberarnos de tal estado de ánimo y ayudarnos a encontrar paz. Lamentablemente, si nos aferramos a esos sentimientos y emociones negativas, puede que nos encontremos viviendo sin la influencia del Espíritu del Señor en nuestra vida. No podemos arrepentirnos por otras personas, pero podemos perdonarlas al rehusarnos a ser rehenes de quienes nos hayan hecho daño. En las Escrituras se enseña que existe una salida de esas situaciones, al invitar a nuestro Salvador a ayudarnos a reemplazar nuestro corazón de piedra por un corazón nuevo. Para que suceda eso, debemos antes acudir al Señor con nuestras debilidades e implorar su ayuda y perdón, en especial durante el sagrado momento en que tomamos la Santa Cena cada domingo. Ruego que busquemos su ayuda y demos un paso importante y difícil al perdonar a quienes nos hayan hecho daño, para que nuestras heridas puedan comenzar a sanar. Les prometo que al hacerlo, sus noches estarán colmadas del alivio que proviene de una mente en paz con el Señor. Mientras estaba en la cárcel de Liberty en 1839, el profeta José Smith escribió una epístola a los miembros de la iglesia que contenía profecías que son muy pertinentes en esas situaciones. Él escribió: todos los tronos y dominios, principados y potestades serán revelados y señalados a todos los que valientemente hayan perseverado en el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, quienes tomen sobre sí el nombre del Salvador, confiando en sus promesas y perseverando hasta el fin, se salvarán y podrán morar con Dios en un estado de interminable felicidad.
Todos afrontamos circunstancias adversas en nuestra vida que nos hacen sentir tristes, indefensos, desesperanzados y a veces incluso debilitados. Algunos de esos sentimientos podrían conducirnos a cuestionar al Señor: ¿por qué paso por estas situaciones? ¿O por qué no se cumplen mis expectativas? Después de todo, estoy haciendo todo lo que puedo para llevar mi cruz y seguir al Salvador. Mis queridos amigos, debemos recordar que tomar nuestra cruz sobre nosotros incluye ser humildes y confiar en Dios y en su infinita sabiduría. Debemos reconocer que Él tiene presente a cada uno de nosotros y nuestras debilidades y necesidades. También es necesario aceptar el hecho de que el tiempo del Señor es diferente al nuestro. En ocasiones procuramos una bendición y fijamos un límite de tiempo para que el Señor la cumpla. No podemos condicionar nuestra fidelidad a Él al imponerle una fecha límite para recibir respuestas a nuestros deseos. Cuando lo hacemos, nos asemejamos a los nefitas de antaño, que se burlaban de sus hermanos al decir que ya había pasado el tiempo del cumplimiento de las palabras que había hablado Samuel el amanita, y crearon confusión entre quienes creían. Tenemos que confiar en el Señor lo suficiente como para estar tranquilos y saber que Él es Dios, que Él sabe todas las cosas y que Él es consciente de cada uno de nosotros. Recientemente tuve la oportunidad de ministrar a una hermana viuda de nombre Franca Calamasi, quien sufre una enfermedad debilitante. La hermana Calamasi fue la primera miembro de su familia en unirse a la Iglesia Restaurada de Jesucristo. Aunque su esposo nunca se bautizó, accedió a reunirse con los misioneros y con frecuencia asistía a las reuniones de la iglesia. A pesar de esas circunstancias, la hermana Calamasi permaneció fiel y crió a sus 4 hijos en el Evangelio de Jesucristo. Un año después del fallecimiento de su esposo, la hermana Calamasi llevó a sus hijos al templo. Participaron en ordenanzas sagradas y fueron sellados como familia. Las promesas correspondientes a esas ordenanzas le brindaron gran esperanza, gozo y felicidad, que la ayudaron a seguir adelante en la vida. Cuando empezaron a aparecer los primeros síntomas de la enfermedad, su obispo le dio una bendición. En aquel momento, la hermana dijo al obispo que estaba lista para aceptar la voluntad del Señor y expresó su fe para ser sanada, así como su fe para sobrellevar su afección hasta el fin. Durante mi visita, mientras sostenía la mano de la hermana Calamasi y la miraba a los ojos, vi un brillo angelical que emanaba de su semblante, que reflejaba su confianza en el plan de Dios y el fulgor perfecto de esperanza que tenía en el amor del Padre y su plan para ella. Sentí su firme determinación de perseverar hasta el fin en su fe al tomar su cruz, a pesar de las dificultades que ella afrontaba. La vida de esa hermana es un testimonio de Cristo, una declaración de su fe y devoción a Él. Hermanos y hermanas, deseo testificar que tomar sobre nosotros nuestra cruz y seguir al Salvador requiere que sigamos su ejemplo y nos esforcemos por llegar a ser semejantes a Él, afrontando con paciencia las circunstancias de la vida, absteniéndonos de los apetitos del hombre natural y despreciándolos y esperando en el Señor. El salmista escribió: espera en Jehová, esfuérzate, y Él alentará tu corazón. Sí, espera en Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Les testifico que seguir los pasos de nuestro Maestro y esperar en Él, que es el máximo sanador de nuestra vida, brindará reposo a nuestra alma y hará que nuestras cargas sean fáciles y ligeras. De esto testifico y de estas cosas en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Sé lo que están pensando. Un discursante más y escucharemos al presidente Nelson.
Con la esperanza de mantenerlos alerta durante unos minutos mientras esperamos a nuestro amado profeta, he seleccionado un tema muy interesante. Hablaré de fruta. Con el color, la textura y la dulzura de las moras, las bananas, las sandías y los mangos, o de frutas más exóticas como el melón kiwano o la granada. Durante mucho tiempo la fruta ha sido un manjar muy preciado. Durante su ministerio terrenal, el Salvador comparó el buen fruto con cosas de valor eterno. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Todo buen árbol da buenos frutos. Nos alentó a recoger fruto para vida eterna. En un conocido y vívido sueño del Libro de Mormón, el profeta Lehi se halla en un desierto oscuro y lúgubre. Hay aguas sucias, un vapor de tinieblas, senderos extraños y senderos prohibidos, así como una barra de hierro a lo largo de un camino angosto y estrecho que conduce a un hermoso árbol con fruto que hace a uno feliz. Al relatar el sueño, Lehi dice, comí de su fruto. Era de lo más dulce, superior a todo cuanto yo había probado antes, y mi alma se llenó de un gozo inmenso. Ese fruto era más preferible que cualquier otro. ¿Qué simboliza ese árbol con su fruto de tanto valor? Representa el amor de Dios y proclama el maravilloso plan de redención de nuestro Padre Celestial. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fruto valioso simboliza las bendiciones maravillosas de la expiación incomparable del Salvador. No solo viviremos nuevamente después de nuestra vida en la tierra, sino que mediante nuestra fe en Jesucristo, nuestro arrepentimiento y el cumplimiento de los mandamientos, seremos perdonados de nuestros pecados y un día compareceremos limpios y puros ante nuestro Padre y su Hijo. El participar del fruto del árbol también simboliza que aceptamos las ordenanzas y los convenios del Evangelio restaurado, ser bautizados, recibir el don del Espíritu Santo y entrar en la casa del Señor para ser investidos con poder de lo alto. Mediante la gracia de Cristo y al honrar nuestros convenios, recibimos la promesa inconmensurable de vivir con nuestra familia justa por la eternidad. No es de extrañar que el ángel describiera el fruto como el de mayor gozo para el alma. De verdad lo es. Como todos hemos aprendido, incluso después de saborear el fruto valioso del Evangelio restaurado, el permanecer firmes y fieles al Señor Jesucristo no es fácil. Continuamos haciendo frente a distracciones y engaños, confusión y conmoción, seducciones y tentaciones, como se han descrito en esta conferencia, que intentan alejar nuestros corazones del Salvador y de los gozos y las bellezas que hemos experimentado al seguirlo. Debido a esta adversidad, el sueño de Lehi también incluye una advertencia. Al otro lado del río hay un edificio espacioso con personas de todas las edades señalando con el dedo y ridiculizando, que se burlan de los seguidores justos de Jesucristo. Las personas del edificio ridiculizan y se ríen de aquellos que guardan los mandamientos, con la esperanza de desacreditar y criticar su fe en Jesucristo y en su Evangelio. Debido a los ataques verbales de duda y desdén que lanzan contra los creyentes, algunos de los que han probado el fruto comienzan a sentirse avergonzados del Evangelio que una vez aceptaron. Los falsos encantos del mundo los seducen. Ellos se apartan del árbol y del fruto, y en las palabras del Señor caen en senderos prohibidos y se pierden. En nuestro mundo actual, los equipos de construcción del adversario trabajan horas extras, ampliando a toda prisa el edificio grande y espacioso. La expansión se ha extendido al otro lado del río con la esperanza de rodear nuestros hogares, mientras que quienes señalan gimen día y noche en sus megáfonos de Internet.
El presidente Nelson explicó, el adversario está cuadruplicando sus esfuerzos por desestabilizar testimonios e impedir la obra del Señor. Recordemos las palabras de ley. No les hicimos caso. Aunque no debemos temer, debemos estar en guardia. A veces las cosas pequeñas pueden volcar nuestro equilibrio espiritual. Por favor, no permitan que sus dudas, los insultos de los demás, los amigos sin fe o los errores y decepciones desafortunados los alejen de las bendiciones tiernas, puras y satisfactorias que provienen del preciado fruto del árbol. Mantengan los ojos y el corazón centrados en el Salvador Jesucristo y en el eterno gozo que proviene solo mediante Él. En junio, mi esposa Kathy y yo asistimos al funeral de Jason Hall. Cuando falleció, tenía 48 años y servía como presidente del quórum de élderes. Estas son las palabras de Jason sobre un evento que le cambió la vida. A los 15 años, tuve un accidente al hacer un clavado. Me quebré el cuello y quedé paralizado del pecho para abajo. Perdí completamente el control de las piernas y parcialmente el de los brazos. Ya no podía caminar, ponerme de pie o alimentarme. Apenas podía respirar o hablar. Querido Padre Celestial, supliqué, si tan solo pudiera usar las manos, sé que podría salir adelante. Por favor, Padre, por favor. Te suplico el uso de mis manos. Jason nunca recuperó el uso de las manos. ¿Pueden oír las voces provenientes del edificio espacioso? Jason Hall, Dios no escucha tus oraciones. Si Dios es un Dios amoroso, ¿cómo podría dejarte así? ¿Por qué tener fe en Cristo? Jason Hall oyó sus voces, pero no les hizo caso. Más bien, se deleitó en el fruto del árbol. Su fe en Jesucristo se volvió inamovible. Se graduó de la universidad y se casó en el templo con Colette Coleman, a quien describió como el amor de su vida. Después de 16 años de matrimonio, ocurrió otro milagro. Nació su adorado hijo Coleman. ¿Cómo hicieron ellos para aumentar su fe? Colette explicó, confiamos en el plan de Dios. Y eso nos dio esperanza. Sabíamos que Jason en un día futuro sería sanado. Sabíamos que Dios nos proporcionó un Salvador cuyo sacrificio expiatorio nos permite seguir viendo hacia el futuro cuando queremos darnos por vencidos. Al hablar en el funeral de Jason, Coleman, de 10 años, dijo que su padre le enseñó que nuestro Padre Celestial tiene un plan para nosotros, que la vida en la tierra sería increíble y que podríamos vivir en familias, pero tendríamos que pasar por cosas difíciles y cometeríamos errores. Coleman continuó, el Padre Celestial envió a su Hijo Jesús a la tierra. Su tarea era ser perfecto, sanar a las personas, amarlas, y luego sufrir por todos nuestros dolores, penas y pecados. Después murió por nosotros. Entonces Coleman agregó, debido a que lo hizo, Jesús sabe cómo me siento en este momento. 3 días después de que Jesús murió, continuó él, volvió a la vida con su cuerpo perfecto. Eso es importante para mí porque sé que el cuerpo de mi papá será perfecto y estaremos juntos como familia. Coleman concluyó, todas las noches, desde que era bebé, mi papá me decía, tu papá te ama, el Padre Celestial te ama, y tú eres un niño bueno. El presidente Russell M. Nelson describió la razón por la que la familia Hall siente gozo y esperanza. Él dijo, el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene mucho que ver con el enfoque de nuestra vida. Si centramos nuestra vida en el plan de salvación de Dios y en Jesucristo y su Evangelio, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. El gozo proviene de Él y gracias a Él. Él es la fuente de todo gozo.
Si ponemos la vista en el mundo, jamás conoceremos el gozo. El gozo es el don que proviene de tratar de vivir de forma intencional una vida de rectitud, como enseñó Jesucristo. Si han estado sin el fruto del árbol durante algún tiempo, por favor sepan que los brazos del Salvador siempre están extendidos hacia ustedes. Él llama con amor: arrepiéntanse y vengan a mí. Su fruto es abundante y está siempre en temporada. No se puede comprar con dinero y a nadie que sinceramente lo desee se le niega. Si desean regresar al árbol y probar el fruto otra vez, empiecen con una oración a su Padre Celestial. Crean en Jesucristo y en el poder de su sacrificio expiatorio. Les prometo que al mirar al Salvador en todo pensamiento, el fruto del árbol será suyo otra vez, delicioso a su gusto, gozoso para su alma, el más grande de todos los dones de Dios. Hace 3 semanas vi el gozo del fruto del Salvador manifestarse a plena vista mientras Kathy y yo asistíamos a la dedicación del Templo de Lisboa, Portugal. Las verdades del Evangelio restaurado se pusieron al alcance de Portugal en 1975, cuando se estableció la libertad religiosa. Muchos santos nobles que probaron del fruto por primera vez cuando no había congregaciones, capillas, ni ningún templo a menos de 1.600 kilómetros, se regocijaron con nosotros por tener ahora el preciado fruto del árbol en la casa del Señor en Lisboa, Portugal. Cuánto honro y venero a esos santos de los últimos días que han mantenido sus corazones afianzados en el Salvador. El Salvador dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Esta mañana, el presidente Nelson, al hablar a los miembros de la iglesia de todo el mundo, dijo: mis queridos hermanos y hermanas, ustedes son modelos vivientes de los frutos que provienen de seguir las enseñanzas de Jesucristo. Luego agregó: gracias. Los amo. Lo amamos, presidente Nelson. Soy testigo ocular del poder de la revelación que descansa sobre nuestro querido presidente. Él es el profeta de Dios. Al igual que ley de antaño, el presidente Russell M. Nelson nos invita a nosotros y a todos en la familia de Dios a venir y participar del fruto del árbol. Ruego que tengamos la humildad y fortaleza para seguir su consejo. Testifico humildemente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Su amor, su poder y su gracia brindan todas las cosas de valor duradero. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Al concluir la conferencia, expresamos sincero agradecimiento a todos los que han trabajado tan diligentemente para preparar estos servicios. Agradecemos a quienes han hablado, y nuestro último discursante será el presidente Russell M. Nelson. Después de sus palabras, el coro cantará Más santidad dame, y la última oración será ofrecida por el hermano Douglas D. Hond, primer consejero de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes, y la conferencia ahí entrará en receso. Presidente Nelson. Mis queridos hermanos y hermanas, al llegar al final de esta histórica conferencia, damos gracias al Señor por inspirar los edificantes mensajes y la música tan agradable. Ciertamente, hemos disfrutado de un banquete espiritual. Sabemos que el Evangelio restaurado de Jesucristo brindará esperanza y gozo a las personas que lo escuchen y obedezcan su doctrina. Asimismo, sabemos que cada hogar puede convertirse en un verdadero santuario de fe en el cual la paz, el amor y el Espíritu del Señor puedan morar. La joya suprema de la restauración es el Santo Templo. Sus ordenanzas y convenios sagrados son cruciales para preparar a un pueblo
que esté listo para recibir al Salvador en su segunda venida. Actualmente tenemos 166 templos dedicados y otros más en un futuro cercano. La dedicación de cada templo nuevo o renovado será precedida por un programa de puertas abiertas. Muchos amigos que no son de nuestra religión participarán en visitas guiadas por esos templos y aprenderán algo acerca de las bendiciones de la casa del Señor. Muchos de esos visitantes se sentirán motivados a saber más y algunos se preguntarán honestamente cómo podrían hacerse merecedores de esas bendiciones del templo. Como miembros de la Iglesia debemos estar preparados para responder sus preguntas. Les podemos explicar que las bendiciones del templo están al alcance de todo aquel que se prepare. Pero que antes de que pueda entrar en un templo dedicado debe cumplir con ciertos requisitos. El Señor desea que todos sus hijos participen de esas bendiciones y ha señalado lo que cada persona debe hacer para cumplir con las condiciones que le permitan entrar allí. Una buena manera de aprovechar esta oportunidad de enseñar es llamando la atención de la persona sobre las palabras inscritas en el exterior del templo. Santidad al Señor, la casa del Señor. El mensaje que el presidente Eyring nos dio hoy y muchos otros más nos han inspirado a llegar a ser más santos. Todos los requisitos para poder entrar en el templo están relacionados con la santidad personal. A fin de determinar su preparación, cada persona que desee disfrutar de las bendiciones del templo tendrá 2 entrevistas. Primero, con su obispo, un consejero del obispado o con su presidente de rama, y en segundo lugar con su presidente de estaca o de misión o uno de sus consejeros. En esas entrevistas se le harán ciertas preguntas. Recientemente se han modificado algunas de tales preguntas para hacerlas más claras. Me gustaría repasarlas con ustedes. ¿Tiene fe en Dios, el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo? ¿Y tiene un testimonio de ellos? ¿Tiene un testimonio de la expiación de Jesucristo y de su función como su Salvador y Redentor? ¿Tiene un testimonio de la restauración del Evangelio de Jesucristo? ¿Apoya al presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como el profeta, vidente y revelador, y lo reconoce como la única persona sobre la tierra autorizada para ejercer todas las llaves del sacerdocio? Apoya a los miembros de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Apoya a las demás autoridades generales y a los líderes locales de la Iglesia. El Señor ha dicho que se deben hacer todas las cosas con pureza ante Él. ¿Se esfuerza para que sus pensamientos y su comportamiento sean moralmente limpios? ¿Cumple con la ley de castidad? ¿Sigue usted las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo en su comportamiento para con los miembros de su familia y otras personas, tanto en privado como en público? ¿Apoya o promueve enseñanzas prácticas o doctrinas que sean contrarias a las de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? ¿Se esfuerza por santificar el día de reposo tanto en su casa como en la iglesia? Asistir a las reuniones, prepararse para participar dignamente de la Santa Cena y vivir en armonía con las leyes y los mandamientos del Evangelio. ¿Se esfuerza por ser honrado en todo lo que hace? ¿Paga un diezmo íntegro? ¿Entiende la palabra de sabiduría y la obedece? ¿Tiene obligaciones financieras o de otra clase con un ex cónyuge o con hijos? Si las tiene, está al día con esas obligaciones. ¿Cumple con los convenios que hizo en el templo, lo que incluye el uso del garment del templo de acuerdo con las instrucciones de la investidura? ¿Existen pecados en su vida que se deban resolver con las autoridades del sacerdocio como parte de su arrepentimiento? ¿Se considera digno de entrar en la casa del Señor y participar en las ordenanzas del templo? Mañana mismo se harán llegar estas revisiones a la recomendación para el templo a los líderes de la iglesia en todo el mundo.
Además de responder esas preguntas con honestidad, se entiende que cada persona adulta que entre en el templo usará el garment sagrado del sacerdocio debajo de su vestimenta habitual. Esto representa el compromiso interior de esforzarse cada día por llegar a ser más como el Señor. Es también un recordatorio para que cada día permanezcamos fieles a los convenios hechos y que diariamente andemos en la senda de tales convenios de una manera más elevada y santa. Me gustaría dirigirme a nuestros jóvenes por un momento. Los instamos a hacerse merecedores de una recomendación de uso limitado para el templo. A ustedes se les harán solo aquellas preguntas que les correspondan en su preparación para efectuar las ordenanzas del bautismo y la confirmación. Les agradecemos mucho su dignidad y disposición a participar en esa sagrada obra del templo. La dignidad personal necesaria para entrar en la casa del Señor requiere mucha preparación espiritual, pero con la ayuda del Señor nada es imposible. En cierto modo, es más fácil edificar un templo que edificar a un pueblo a fin de que esté preparado para el templo. La dignidad personal demanda una conversión total de la mente y del corazón para ser más como el Señor, ser un ciudadano honrado, un mejor ejemplo y una persona más santa. Testifico que esta labor de preparación trae consigo innumerables bendiciones en esta vida y otras inimaginables en la vida venidera, entre ellas la perpetuación de su unidad familiar por toda la eternidad en un estado de interminable felicidad. Ahora deseo tratar otro tema: los planes para el próximo año. En la primavera del año 2020 se cumplirán exactamente 200 años desde que José Smith experimentó la teofanía que conocemos como la primera visión. Dios el Padre y su amado Hijo Jesucristo se aparecieron a José, un joven de 14 años. Ese acontecimiento marcó el comienzo de la restauración del Evangelio de Jesucristo en su plenitud, tal como había sido predicho en la Santa Biblia. Más tarde, se produjeron las visitas de mensajeros celestiales como Moroni, Juan el Bautista y los antiguos apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Otros más siguieron, entre ellos Moisés, Elías y Elías el profeta. Cada uno trajo autoridad divina para volver a bendecir a los hijos de Dios sobre la tierra. De un modo milagroso, hemos recibido también el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Un volumen de escritura que acompaña a la Santa Biblia. Asimismo, las revelaciones publicadas en Doctrina y Convenios y en la Perla de Gran Precio han aumentado grandemente nuestro entendimiento de los mandamientos de Dios y de la verdad eterna. Las llaves y los oficios del sacerdocio han sido restaurados, incluso los oficios de apóstol, 70, patriarca, sumo sacerdote, élder, obispo, presbítero, maestro y diácono. Las mujeres que aman al Señor prestan servicio con valor en la sociedad de socorro, la primaria, las mujeres jóvenes, la escuela dominical y otros llamamientos. Todos estos son elementos vitales de la restauración del Evangelio en su plenitud. Por lo tanto, el año 2020 será designado como un año bicentenario. La Conferencia General de abril será diferente de todas las conferencias anteriores. Espero que en los próximos 6 meses todos los miembros y sus familias se preparen para una conferencia sin igual que conmemorará el fundamento mismo del Evangelio restaurado. Podrían comenzar su preparación leyendo de nuevo el relato de José Smith acerca de la primera visión que está registrado en la Perla de Gran Precio. Desde luego, nuestro curso de estudio del año próximo en Ven, Sígueme será el Libro de Mormón. Podrían meditar en cuanto a importantes preguntas tales como: ¿de qué manera mi vida sería diferente si repentinamente se me quitara el conocimiento que he obtenido del Libro de Mormón? ¿O en qué forma los acontecimientos que siguieron a la primera visión han influido en mí y en mis seres queridos? Además, ahora que están disponibles los videos del Libro de Mormón, quizás quieran incorporarlos a su estudio personal y familiar.
Escojan sus preguntas personales y elaboren su propio plan. Sumérjanse en la gloriosa luz de la restauración. Al hacerlo, la conferencia general del próximo mes de abril no solo será memorable, sino inolvidable. Ahora, para concluir, les dejo mi amor y mi bendición para que, con el transcurso de cada día, todos ustedes sean más felices y más santos. Entre tanto, tengan la tranquilidad de que la revelación continúa en la Iglesia y continuará bajo la dirección del Señor hasta que se cumplan los propósitos de Dios y el gran Jehová diga que la obra está concluida. Con tal fin los bendigo y les reitero mi amor por ustedes junto con mi testimonio de que Dios vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia y nosotros somos su pueblo. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro amado Padre Celestial, al término de esta conferencia general de tu iglesia, nosotros, tus santos, reunidos a través del mundo, expresamos nuestro amor hacia ti y por tu Hijo, por la restauración gloriosa de tu Evangelio en estos, los últimos días, por el profeta José y su misión, por esta sucesión de profetas que hemos tenido hasta ahora con el presidente Nelson. Nos regocijamos en las revelaciones que siguen llegando para establecer tu iglesia y reino y poder transformar nuestras vidas individuales. Nos regocijamos en esos pozos de aguas vivientes que nos han llevado y hemos recibido durante esta conferencia. Recibimos el gozo que sentimos y los resultados que hemos obtenido al arrepentirnos y mejorarnos cada día, tal como el Espíritu nos ha hablado y nos hemos comprometido a actuar. Rogamos que ese mismo Espíritu vaya con nosotros para fortalecernos y recordarnos y habilitarnos a hacer esas cosas que nos ayudarán a ser mejores y hacer cosas mejores, mejor que antes, que podamos ser santos, que podamos preparar al mundo para el regreso de tu Hijo, y rogamos por el recogimiento de Israel a través del mundo, y lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. This has been a broadcast of Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Semestral número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y los oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. I don't know. I think it should be. Sometimes I'm just on that one more hour and we're done. Is the Sabbath always a delight? I'd say more often than not it is. It's on the whim of a toddler or a 4-month-old baby. Not so much.